Audiolibro grabado para el canal Audiolibros y Novelas MX. Recuerda suscribirte y dejarnos tu me gusta. Ceguera de amor. Capítulo 1. Huberto Culverdale, D.D. y otras muchas cosas. Octavo conde de St. Austell. Una mañana, a mediados de mayo del pasado año, miraba hacia Green Park a través de las ventanas de su biblioteca y se dijo que si Benjamin Levy no se ponía a tiro y no le proporcionaba $500,000 durante la semana próxima, no solo estaría arruinado él mismo, sino que, cosa mucho peor, se hallarían en el mismo caso un buen número de sus mejores amigos. El asunto fue muy sencillo. Durante los primeros años inmediatos a la guerra, la vida le pareció aburrida y sin objeto. Él odiaba la inacción. Y como su excelente amigo y camarada Jimmy McAllister parecía haber realizado el invento más grande del mundo, eso le interesó, pues con toda seguridad ocasionaría una revolución en la construcción de los aeroplanos. Dinero era lo único que hacía falta para presentar esta maravilla en el Ministerio de la Guerra y dejar sin aliento a los de allí. St. Austell creía en el invento. Él no era tonto, y Jimmy tampoco, de modo que ambos se entregaron por completo al asunto, y lo más raro de todo era que, en realidad, el invento no podía ser más real y verdadero. Por esta razón se constituyó una compañía para explotar el invento, y algunos amigos escogidos, después de haber sido admitidos en el secreto, rogaron que se les permitiese contribuir con su dinero al éxito. Pero los hombres necesitan un sentido comercial mucho más fuerte del que, por regla general, tienen las personas que tan solo han sido políticos y diplomáticos, combatientes y grandes señores, todo ello por espacio de muchos siglos. Y así ocurrió que, después de algunos meses peligrosos en que el asunto fue muy mal dirigido, el secretario huyó con el dinero de los accionistas, y Lord St. Austell se vio en una situación horrible. Porque aun cuando era hombre rico y tenía una casa maravillosa en Hampshire y grandes propiedades mineras en Gales, $500,000 no es cosa fácil de hallar en el espacio de una semana. En Francia y en Flandes, había afrontado la muerte centenares de veces, sin la menor emoción, pero ahora sus nervios estaban trastornados. ¿Cómo podía permitir que se arruinasen los amigos que creyeron en su fe en el invento? Su tío, el pobre y anciano marqués, tenía sus tierras bastante comprometidas, y otros eran aristócratas necesitados, que se veían realmente en situación muy apurada a consecuencia de la nueva política de contribuciones territoriales. Estaba obligado a hacer algo. Poco le importaba ser él mismo un mendigo. La vida le fue agradable desde que abrió los ojos en un ambiente adorable. Hacía cosa de 31 años, y ya había gozado de su parte de felicidad. Diciéndose esto regresó a la biblioteca. El distante e intenso rugido de Piccadilly quedaba convertido casi en una vibración indicadora de la vida que circulaba por la calle. Acababa de entrar en una hermosa estancia de alto techo, provista de arrimaderos, y de ambiente que resultaba sedante. Era, en efecto, el lugar más apropiado para que un hombre se entregase a sus reflexiones. Encima de su escritorio veíase un pequeño marco que contenía el retrato del segundo conde de su linaje, trazado por el pincel de Van Dyck, y que le miraba con sus orgullosos ojos. Parecíase mucho a su descendiente, con el cabello pardo y espeso en las sienes, los ojos de intenso color azul, y con una curva en los labios que le daba una expresión entre irónica y triste. Los de la raza de los Culverdale jamás habían traicionado a un amigo ni a un enemigo, cualesquiera que pudiesen ser sus faltas. En la familia nunca se conocieron las trampas. El último de la raza miraba a su antepasado, y luego cambió la dirección de sus ojos para contemplar la fotografía de sus dos hermanos más jóvenes, que murieron en Loos. Cada uno de aquellos tres rostros le sonreían con los mismos ojos azules. Allí estaban también Charlie y Humphrey, primos hermanos, que asimismo habían muerto, y los de otros tres muchachos, parientes en segundo grado. Todos ellos entregaron generosamente la vida por Inglaterra, siguiendo las tradiciones de la noble familia, y Huberto, el octavo conde de su linaje, era ya el último de los Culverdale. No, por Dios, se dijo a sí mismo. Es preciso encontrar algo a todo trance. Llamó y ordenó que le preparasen el automóvil. 5 minutos después entraba en la oficina de Benjamin Levy, en la calle de Clifford. Allí todo tenía severo aspecto, pero muy poco antes de que entrase él, ocurrió una extraña escena. Oscar Isaacson, el empleado de confianza de Benjamin Levy, tuvo la audacia de recordar a su jefe que hasta entonces le había prestado 15 años de minuciosos y fieles servicios,
durante los cuales pudo observar las crecientes perfecciones de Vanessa, la única hija de Levi, y que como ya disponía de una fortuna suficiente, gracias a inteligentes especulaciones por su propia cuenta, se hallaba en situación de pedir su mano, indicando, también, que eventualmente podría convertirse en un socio conveniente para su futuro suegro. Entonces el señor Levi cometió una de las escasas equivocaciones de su vida, y con el mayor desdén rechazó aquella proposición. Tenía otras miras para su hija, y lo mejor que podía hacer Oscar era poner orden en sus pensamientos errantes y entregarle prontamente los documentos, así como la última información referentes a la responsabilidad de St. Austell en el asunto del invento sobre aeroplanos, que él, Levi, se disponía a comprar. Oscar Isaacson, cuando escuchaba alguna orden, tenía la costumbre de volver un poco la cabeza, de modo que quien le hablaba no pudiese observar en su rostro el efecto de sus palabras, y la fuerza de la costumbre le hizo realizar igual movimiento, aun en aquel instante solemne de su vida, y así, los astutos ojos de Benjamín Levi no pudieron observar la expresión de furor que exteriorizó el rostro de su primer empleado. Este se dominó, sin embargo, y con movimientos silenciosos llevó a su jefe el fajo de documentos deseados, dejándolos sobre el escritorio. Cuando entró Lord St. Austell, Oscar le ofreció una silla y salió con la mirada fija en el suelo. El propietario de la oficina y el posible cliente futuro se saludaron. Benjamín Levi era, y es todavía, el más respetable y justo de todos los prestamistas de Londres. Lord St. Austell nunca le había visitado antes por su propia cuenta, pero en más de una ocasión estuvo sentado en aquella misma silla con objeto de ayudar a un amigo. Los inteligentes ojos, de color gris claro, de Benjamín Levi, pues éste, aunque judío, era rubio, miraban a su cliente con la mayor atención. Conocía exactamente el por qué su señoría le honraba con su visita. Estaba enterado de una cantidad de detalles que Huberto no sospechaba siquiera. Por ejemplo, sabía que el invento era magnífico y realizable, y que llegaría a producir millones, aunque también conocía la razón del por qué los banqueros se negaron a hacer un préstamo a Lord St. Austell, ya que él se cuidó de que ocurriese así. Nunca hacía cosa alguna sin que se lo aconsejase una razón u otra. Y la que tenía ahora era la que dirigió todos los actos de su vida durante los últimos 10 años. Los dos hombres hablaron por espacio de media hora y, al final, el judío dijo: «Es completamente inútil, mi querido Lord. Los negocios son los negocios, y la filantropía, otra cosa muy distinta. Estoy seguro de que a su señoría no le gustaría aceptar filantropía de mi mano». Hasta entonces, Lord St. Austell había permanecido sentado con la mayor calma, y habló con su voz educada y muy agradable, en la que, gracias a su propensión a la ironía, pudo contener la nota arrogante heredada a través de muchos siglos, y que fue el distintivo de su familia, desde que su primer antepasado acompañó al conquistador. Al oír las palabras de Benjamín Levi, palideció un poco y se puso en pie. «Así, pues, tengo el honor de desearle buenos días, caballero», dijo. El señor Levi le dejó que casi llegara a la puerta, y luego le llamó con voz suave. «No obstante lo dicho, tengo que hacer una proposición a su señoría, y si la acepta, todo podría cambiar considerablemente». Huberto se volvió, y con altanería miró al inteligente rostro que estaba detrás de la mesa. «¿De manera? Sí. ¿Tiene usted la bondad de sentarse otra vez?» Algo pareció advertir a St. Austell que iban a proponerle un trato que le resultaría muy desagradable. Pero como la situación era desesperada, volvió a sentarse. En la ópera se representaba, aquella noche, Madame Butterfly, y el público subía ya las escaleras y se dirigía a las butacas, aunque todavía era temprano. Entre los concurrentes hallábase una dama de alguna edad y de tipo francés tan pronunciado, que a cualquiera le habría parecido que acababa de salir de una novela de Balzac. En toda su figura se veía a Francia en las costumbres y las maneras de 1840. Era hermosa, a pesar de su aspecto severo y de sus rasgos angulares. Parecía ejercer la mayor autoridad sobre una muchacha que la seguía. Esta tenía grandes y suaves ojos negros, cabello de azabache, estrechamente trenzado, como si su propietaria se dispusiera a hacerse con él un moño. Llevaba una capa de noche, de color amarillo y de moda bastante antigua, pero le rodeaba el largo, esbelto y blanquísimo cuello una magnífica hilera de enormes perlas. Las dos señoras se sentaron en su sitio, que estaba a 1 o 2 filas de distancia de un palco de amigos, casi debajo de él,
de modo que quienes ocupaban este último podían verlas constantemente. Sin embargo, la muchacha no tuvo ojos más que para el escenario, a partir del momento en que se levantó el telón. Y era natural que así fuese, ya que asistía por vez primera a la ópera, en Inglaterra. Al terminar el primer acto, habló en italiano a su compañera. Madame Butterfly despertaba en su ser nuevas emociones. Sus pálidas mejillas habíanse teñido de delicioso tono rosado, y su voluptuosa boca parecíase a una cereza madura y brillante. Nadie se fijó en ella durante bastante rato, porque los trajes pasados de moda y los peinados anticuados disfrazan la belleza de un modo enorme. Mas, por fin, un antiguo calaverón dijo a otro mientras la miraba con los gemelos: «Desde aquí veo unos ojos magníficos, caramba, y qué agradable resulta ver a una muchacha que lleve ese peinado, después del monótono espectáculo de tanta cabellera ondulada». Algo obligó a la joven a mirar en la dirección de ellos, y sus ojos se encontraron, no con los del anciano caballero, sino con los del Lord St. Austell, que acababa de entrar en el palco y distraídamente miraba a la concurrencia. La joven sintió una extraña emoción. Aquel hombre no era lo que se llama guapo, pues parecía estar cansado de todo y no ser demasiado joven, pero en su aspecto advertíase una gran distinción. Ninguno de los hombres que podía ver llevaba un traje que le sentara tan bien como a él, y tampoco ninguno más parecía de tan buena cuna. La muchacha estaba ridículamente anticuada, y enseguida recordó lo que dice Tennyson a propósito de Lanzarote. En la mejilla tenía la cicatriz de un sablazo, estaba magullado y bronceado por la intemperie, tenía por lo menos el doble de la edad de ella, pero la joven levantó los ojos y le amó con el amor que le estaba predestinado. ¿Acaso aquel hombre iba a ser su destino? Pero no, qué tonta. Además, no le doblaba la edad, porque no tendría mucho más de 30 años, en tanto que ella tan solo contaba 19. Pero había algo magnético en el atractivo de él, que parecía no verla siquiera, a pesar de haberla mirado. Hallábase absorto en sus propios pensamientos, que no tenían nada de agradables. El trato que Benjamin Levy le ofreciera consistía en aceptar por esposa a su hija. En cambio, Benjamin Levy, tomaría a su cargo el negocio del invento, lo pondría en marcha y haría la fortuna de todos los que estaban relacionados con él. Huberto recibió en silencio semejante proposición, que le pareció una cosa extraordinaria y casi un insulto para cada uno de sus instintos. Era un hombre muy a la moderna para enorgullecerse demasiado de su nombre y de su raza, mas, a pesar de ello, la idea de casarse con la hija de un prestamista judío le resultaba sencillamente horrible. Su primer impulso fue el de rehusar, indignado. Pero al pensar en su tío, en el anciano marqués, y en sus amigos, se contuvo y permaneció silencioso. Benjamin Levy le observaba con el corazón más agitado que de costumbre, al advertir que era llegado el momento por el cual había formado tantos planes. Parece como si en muchos hombres de inteligentes cerebros hubiese cierto punto débil que les hace conceder un valor ficticio a algo que en realidad lo tiene muy escaso. La debilidad de Benjamin Levy era su apasionada ambición de lograr que su hija Vanessa se casase con un par inglés. En todas las islas británicas, nadie conocía mejor que él la aristocracia, con sus debilidades, sus fracasos, sus rentas, sus tachas o sus rasgos hereditarios. Pero no solo deseaba a un par por yerno, sino que quería el mejor que hubiese en el mercado, y el conde de St. Austell colmaba el idea de su ambición. En efecto, este procedía de antigua familia, tenía una magnífica posesión, era un hombre deseado por todas las mujeres, el miembro más popular del Turf Club y respetado por todos. Ha adquirido mucho prestigio, decía, el señor Levy expresando su cla a aquel hombre, y lo eligió ya antes de la guerra, cuando Vanessa no contaba más que 9 años. Comprendió que las mujeres que se habían casado jóvenes y que ya contaban 40 o 50 años, lo cual no impedía que fuesen adoradoras del altar del Lord St. Austell, le tendrían muy ocupado y libre de todo compromiso hasta que llegase su hora, es decir, la de Benjamín, para obligar a que le ayudase la mano del destino. Y le acompañó la suerte en todo, pues conservó a su presa sana y salva y la alejó de las balas, de los gases y de las granadas, en tanto que todos los demás individuos de su familia se iban al otro mundo. Desde el primer momento en que se quiso lanzar el invento, el señor Levy se sintió muy satisfecho y se felicitó a sí mismo, aunque era un asunto muy difícil de negociar, a pesar de constarle que tenía en sus manos los mejores naipes y que por lo tanto ganaría la partida. No es, pues, de extrañar que su corazón latiese con más prisa que de costumbre,
mientras esperaba que Lord St. Austell le contestase. Ya sabe usted que estoy en un atolladero y que me veré obligado a aceptar su oferta, señor Levy, dijo Huberto, por fin, levantándose de nuevo. Pero deseo que me conceda usted esta noche para reflexionar. Se trata de una oferta excelente, mi querido Lord, y por completo secreta. Sus amigos recibirán un magnífico tanto por ciento del dinero que han empleado. Usted mismo, dentro de 1 o 2 años, será 2 veces más rico que ahora. Nadie sospechará lo ocurrido en este asunto, porque se evitará todo escándalo, y el nombre de St. Austell no se habrá empañado en lo más mínimo. Y a cambio de toda esta buena fortuna, no tendrá usted que hacer otra cosa sino aceptar como esposa a una muchacha joven, muy bien educada y digna de ser presentada en todas partes. Lord St. Austell se limitó a mirar al señor Levy, una y otra vez, con la mayor atención. Luego se encogió ligeramente de hombros y encendió otro cigarrillo. Mañana por la mañana le telefonearé mi respuesta, contestó. Y salió de la estancia, cerrando la puerta tras él. Algún día seré abuelo de un pequeño lord inglés, murmuró el señor Levy para sí, mientras se frotaba las manos, después de la partida de su visita. Y mientras Huberto se vestía para cenar, cada vez que miraba al espejo sentía la impresión de que le rodeaba el cuello la cuerda del verdugo. Capítulo 2. En el palco inmediato al de amigos ya mencionado, se sentaban 2 mujeres y 3 hombres. Una de las primeras parecía hallarse algo enojada, y no separaba los ojos de la escena, porque no deseaba hablar. Había perdido a Huberto St. Austell. Por fin estaba convencida. Nunca le vio manifestarse con tanto ardor como el de ella misma, y además notó su insistencia en considerar su amistad de un modo muy ligero. Casi siempre mostrábase irónico hasta el punto de exasperar a la dama, pero 1 o 2 veces que ella pudo darse cuenta de su fascinadora personalidad real, notó que su corazón de mujer latía con apasionadas pulsaciones. Si hubiese podido conservarlo o si se hubiera casado con él, ello habría equivalido para la dama a todo lo que el mundo puede llegar a ofrecer. Había pasado ya casi la moda de las mujeres casadas de 40 o 50 años, y los hombres volvían a dedicarse a las cabecitas locas de los 20 y tantos. Ella sabía todo eso y comprendía que como se hallaba en los últimos años de los 30 y tantos, cada vez veía más débil la esperanza de reconquistar a aquel hombre tan amado. Casi todos los de una edad apropiada habían muerto en aquella horrible guerra, y como a ella no le gustaban los muchachos, la situación era más que suficiente para irritar al carácter más suave, y Alicia, duquesa de Lincolnwood, no lo tenía así en manera alguna. Alicia es muy agradable, y está tan bien conservada, que ni siquiera aparenta 25 años. Además, es tan rica. Esto es lo que decían sus amigos acerca de ella. Pero si hubiera estado necesitada, tal vez no la hubiesen conceptuado tan favorablemente. En realidad era una mujer muy culta y bien educada, de un trato exquisito y con un cerebro que no brillaba por su penetración. Lord St. Austell había encontrado en ella muchas cosas que le gustaban. Era hermosa, tenía el cabello ondulante y rubio. A él no le gustaban las mujeres morenas. Sabía decir una cantidad de cosas que no requerían respuesta, y la pose intelectual de la dama le divertía mucho, sin contar con que, en realidad, todas las poses de aquella le entretenían bastante. Además, era una verdadera dama que nunca le molestaba, ni siquiera cuando estaban solos. Es de advertir que el carácter especial de St. Austell había sido la desesperación de muchas mujeres. 1 o 2 veces se sintió completamente tierno con respecto a ella, pero a partir de la muerte de su marido, la dama le demostró de un modo tan claro su devoción, que eso le enfrió mucho. Él creía que las cerezas tan solo están maduras cuando se hallan fuera del alcance de uno, a no ser, más desde luego es imposible encontrar una mujer que sepa amar de veras. ¿Ha visto usted si Huberto está en el palco inmediato?, preguntó su gracia a uno de los jóvenes que estaban tras ella. Haga el favor de ir a verlo. El interpelado obedeció, y a los pocos momentos le comunicó que, en efecto, allí se hallaba Lord St. Austell, pero que, al parecer, su humor indicaba la convenienda de no dirigirle la palabra. Entonces su gracia miró al patio de butacas, y como era una mujer cuyo sentido subconsciente de propia protección estaba alerta cuando se trataba de otras mujeres, divisó enseguida a la joven con el traje pasado de moda, de color blanco, y la capa amarilla. Las pupilas de sus ojos, de color castaño claro, se estrecharon enormemente. Aquel traje no había conseguido engañarla, pues enseguida observó que la joven era una belleza magnífica. Mientras tanto,
Esta se estremecía a lo largo de sus refinados y sensibles nervios. Muchas veces, en Italia y en Francia, asistió a las representaciones de la ópera con objeto de perfeccionar su educación, pero siempre ocupó localidades lejanas y altas, en tanto que esta era la primera vez en que se confundía con una multitud de personas vestidas con elegancia. Jamás había visto a los hombres ingleses con sus trajes de etiqueta, de excelente corte, ni a las mujeres inglesas con el fondo que las realzaba más todavía, constituido por los anticuados y sucios palcos rojos de Covent Garden. Dirigió sus tímidos ojos llenos de admiración a aquella enorme fila de personas, y una vez volvió la cabeza para mirar a los palcos que tenía detrás. Pero avisada por una severa mirada de su compañera, se ruborizó en extremo y de nuevo se quedó sentada con rigidez en su propia butaca. Aunque inconscientemente, no podía evitar alguna mirada furtiva, de vez en cuando, al palco de amigos que tenía tan cerca y en el cual se hallaba el hombre que la atraía de tan extraño modo. Para ella resultaba otro nuevo Lanzarote, el Lanzarote que había sido el héroe de los ensueños de aquella sencilla y romántica muchacha. «Estoy segura de que mira a Huberto», se dijo la duquesa. «Ningún otro hombre es capaz de originar tal expresión de admiración». En su pecho empezaba a sentir algo desagradable. «Y las perlas que lleva en el cuello son legítimas y de tamaño inmenso, mucho mayores que las de mi propio collar de una hilera». Freddie Marston estaba observando la dirección que tomaran los ojos de su gracia, y él también se interesó por la esbelta doncella de cabello negro sentada en una butaca. No era tan tonto como para hablar de ella a la duquesa, pero se reclinó hacia atrás y en voz baja dijo a un hombre que tenía a su espalda: «En la fila octava hay una muchacha preciosa. Fíjese usted en las perlas y en la dueña que la acompaña. Me parece que es italiana». En aquel momento entró en el palco Lord St. Austell, y Freddie Marston se apresuró a cederle el sitio. Nadie se atrevía a interceptar el camino de Huberto. La duquesa sabía contener muy bien la expresión de su rostro, y así, con graciosa y débil sonrisa, le saludó, mas entonces se levantó de nuevo el telón. Mientras ella se volvía para mirar el escenario, Huberto se fijó en el cuello de la dama, que hasta entonces había admirado mucho, pero observó que su cutis ya no tenía lozanía alguna junto al lóbulo de las orejas, pues parecía de color ceniciento. Se sintió cansado del débil perfume que ella solía usar, y de pronto comprendió que a aquella mujer no le importaba absolutamente nada, y por esto sonrió con extraña y cínica sonrisa. «La verdad es que somos tontos», se dijo, «pues nos dejamos atraer unos a otros por el olor, y cuando éste desaparece, también nos marchamos nosotros». La duquesa se volvió de pronto. Quería averiguar si Huberto había visto a la joven que estaba en las butacas y casi debajo de ellos, mas él tenía los ojos semicerrados y miraba a gran distancia con la mayor indiferencia. Tranquilizada, pues, murmuró: «¿Qué ocurre esta noche, Huberto? ¿Qué puedo hacer?». Su voz era realmente tierna, y un débil rubor le cubrió la frente, pero él continuó indiferente. «Nada, muchas gracias. Mira, querida mía, soy muy feliz. Estamos a punto de ganar millones, y me voy a casar. Los hombres siempre se conducen con brutalidad». Jamás se le ocurrió a Lord St. Austell que con tales palabras infería a la duquesa el golpe más cruel que había recibido en su vida entera. Y a pesar de sus grandes éxitos con las mujeres, prácticamente no era vanidoso y nunca creía que le amaban de verdad. Alicia y el tipo de mujeres que representaba no tenían corazón, y las conceptuaba como máquinas muy bien organizadas, sin contar con que ella debía de saber que el asunto estaba terminado por completo, puesto que jamás le demostró la más pequeña inclinación a casarse con ella desde que murió el duque un año antes. A sabiendas, no causaba el menor daño a nadie, y como no había quebrantado ninguna regla de las conveniencias sociales, no podía darse cuenta de que ello causara el más pequeño dolor mental. Alicia era una mujer de su propio mundo, acostumbrada ya al flujo y reflujo de las emociones imaginadas. El rostro de la duquesa se puso tan pálido como el de una muerta, y a pesar de la media luz reinante, él no tuvo más remedio que notarlo, pero la buena cuna obliga a ocultar tales sentimientos, y así, la dama no perdió el dominio de la expresión de su rostro, aunque su respiración fue sibilante por unos momentos. «¿Con quién, Huberto? El próximo viernes iré a verte y te lo diré. Ahora hablemos de otra cosa, o escuchemos a Pinkerton». Ante la duquesa todo parecía dar vueltas, y la mano que tenía apoyada en las rodillas se cerró con tanta fuerza y tal violencia que las uñas se le clavaron en la palma, cosa que la hizo volver a la realidad. ¿Quién se lo habría robado?
Por más que hacía, no le era posible sospechar de ninguna mujer. Huberto mostró siempre tanta indiferencia a todas las mujeres que ambos conocieron durante el último año, como la que, según advertía ahora con el mayor dolor, le había inspirado ella misma. Debía de ser alguna extranjera. Y aquella extraña intuición o sexto sentido que hasta las mujeres más tontas poseen, la obligó a volver los ojos hacia la muchacha que estaba sentada en una butaca. Creyó que no podría ser ella, ya que Huberto no daba indicios de conocerla siquiera, pero debía de ser alguna, semejante a ella. Alicia era supersticiosa y comprendió que la instantánea aversión que sintiera en el mismo momento en que sus ojos se fijaron en aquel notable rostro podía considerarse como un aviso. Se dio cuenta de que no tenía ningún derecho verdadero para dirigir reproches a Huberto. 3 meses atrás tuvieron casi una escena, y entonces ya estuvo segura de que todo había terminado, pero eso no aliviaba el dolor que sentía en su corazón. Permanecieron sentados y sin hablar hasta que cayó el telón. Para la muchacha de las butacas, la música había perdido todo su encanto. Desde el momento en que Lord St. Austell entrara en el palco inmediato al en que estuviera antes, algo raro que jamás sintiera empezó a penetrar en su ser. Era una sensación agobiadora en el corazón. ¿Quién sería aquella hermosa dama del pelo rubio tan hermoso y del espléndido bandeau de brillantes? Él, el hombre que la hacía soñar en Lanzarote, se inclinaba afectuoso hacia ella. Como la luz era entonces escasa, podía observarlo sin posibilidad de que lo notasen, y así sus grandes, suaves y negros ojos apenas se apartaron del palco. De pronto empezó a sentirse muy sola y fuera de su ambiente. Todo el teatro parecía estar lleno de personas que se conocían mutuamente. Ella, por su parte, no conocía a nadie. La joven y Madame de Hainon eran extranjeras y no contaban para nada en aquel lugar. Mas si algún día, según papá le prometiera, iba a divertirse entre ellos, también en calidad de gran dama, tal vez podría hablar con Sir Lanzarote. Pero entonces descendió el telón, y ella bajó los ojos, y cuando los levantó de nuevo, ya había abandonado el palco el hombre que la interesaba. Lord St. Austell estuvo paseando por su biblioteca hasta las 2 de la madrugada. Hallábase ya decidido. Aceptaría las condiciones de Benjamin Levy. Mas antes era preciso poner orden en algunas de sus ideas, muchas, y aquella repentina palidez de Alicia le trastornó. Se daba cuenta de que se había portado con brutalidad. Cuando él se despedía, ella le volvió los ojos con la angustia pintada en sus profundidades, de color gris amarillo. Le molestaba pensar en eso. Hasta entonces no se preocupó de cómo sería su futura esposa. Detestaba a las judías de tez morena. No se sentía con valor para reflexionar acerca de ello. Por fin se sentó en uno de sus cómodos sillones y se echó a reír. Sin duda se trata de nuestro antepasado israelita, y Giles se ha reencarnado para vengarse en nosotros, exclamó en voz alta. Y siguió riéndose de un modo raro. En aquella misma hora, la muchacha de cabello negro que asistiera a la ópera estaba también despierta y pronunciando el nombre de él, para sí misma. Cuando empezó el tercer acto pudo oír que 2 personas sentadas tras ella hablaban de él. Mira, Lord St. Austell ha salido del palco de la duquesa, y enseguida ha entrado el señor Hambleton. Es, a mi juicio, el hombre más guapo que he visto en la vida. ¿Quién? ¿El señor Hambleton? No, me refiero a Huberto de St. Austell. Huberto. Y St. Austell. Además noble inglés, qué bien, murmuraba la joven, para sí, en francés. Luego, sus largas pestañas reposaron en sus sonrosadas mejillas. En verdad que la juventud y el sueño son 2 cosas hermosas. Capítulo 3. Cuando Benjamin Levy recibió el mensaje telefónico de su señoría, Huberto, 8º conde de St. Austell, vizconde de Alton y barón Dumen, baronía creada en 1299, según orgullosamente recordó el señor Levy, no solo se frotó los bien formados dedos de su mano izquierda contra la palma de la derecha, según solía hacer cuando estaba satisfecho, sino que se levantó de su asiento y, con gran rapidez, volvió a dejarse caer en él. De manera que ya era un hecho, no un sueño. Vanessa sería condesa. Y, sin duda, la condesa más bonita de Inglaterra, según se dijo. Huberto le telefoneó a las 11 de la mañana desde su biblioteca, pues se acostó muy tarde. Habló con voz seca, ya que no había necesidad de pronunciar ninguna palabra de más. Nunca mostraba la menor indecisión cuando tenía que hacer algo bien definido. Y al terminar las pocas frases que se cambiaron en la conferencia telefónica, se convino en que iría a cenar a casa del señor Levy, en Hampstead,
aquella misma noche, con objeto de conocer a su prometida. ¿Cómo se llama? Se acordó de preguntar antes de soltar el receptor. Y cuando oyó que el nombre de la joven era Vanessa, plegó sus labios una cínica sonrisa. Vaya un capricho de llamar a una judía de este modo. Vanessa, capaz sería eso de hacer estremecer al viejo Swift en su tumba. Transcurridos unos 10 minutos se abrió la puerta, y su primo, Ralph Dangerfield, entró ayudándose con sus muletas. Huberto le ayudó a sentarse cómodamente. Quería a Ralph quizás más que a nadie en el mundo. Era hijo de la hermana de su madre y tenía 10 años más que él mismo. El coronel Ralph Dangerfield, VC 2. Y otros muchos honores, merecía ser bien querido por todos. Voy a casarme, Ralph. Caramba. Luego le refirió la verdad, porque Ralph era la única persona que merecía esta prueba de sinceridad y de confianza. Mira, muchacho, le dijo el coronel Dangerfield al terminar el relato, es un inconveniente ser caballero, porque no tienes más remedio que obrar así. Y luego miró hacia la ventana, para ocultar la expresión de simpatía que reflejaban sus ojos. ¿La has visto? Aún no. ¿Qué debo decir a todo el mundo para ayudarte? Pues, sencillamente, que voy a casarme. ¿Qué más se puede decir? Pero cuando te vean casado con alguna brillante judía, todo el mundo se convencerá de que te viste entre la espada y la pared. Huberto hizo una mueca de disgusto y contestó. Nadie debe suponerlo siquiera. Por mi parte, representaré bien el papel, según creo, y además me la llevaré al extranjero hasta que podamos vivir decentemente en varias casas, o divorciarnos. Luego ambos empezaron a hablar de polo, pero su conversación era algo violenta, porque los dos se encontraban irritados y apesadumbrados. El señor Benjamin Levy fue aquel día a su casa a tomar el lunch, cosa muy rara en él. Estaba tan satisfecho, que su hija Vanessa se atrevió a darle un beso. La joven conocía muy poco a aquel bondadoso e inteligente papá, que le hacía tan hermosos regalos siempre que se encontraban, y que todas las veces que le fue posible abandonar sus negocios fue a visitarla en el piso que ocupaba en Roma o en la casa de París. Todos los años que duró la guerra la joven los pasó en Florencia, prácticamente sola con Madame de Hainon. Apenas recordaba Inglaterra, en donde nació y vivió hasta los 5 años. No se acordaba tampoco de su madre, aquella hermosa señora italiana que se dejó raptar por su papá para casarse con él y de la que jamás se habló, en adelante, en su orgullosa familia, hasta el día de su muerte, ocurrida 3 años más tarde. Papá era entonces un hombre muy guapo, según Vanessa había oído decir, alto y rubio. Aún seguía siendo guapo y, además, muy bondadoso. Pero algo tenía la expresión de su boca que avisó a la joven acerca del peligro de contrariar su voluntad. Y, en realidad, el desobedecer a su padre jamás entró en la cabeza de Vanessa. Benjamin Levy siempre formaba sus planes con muchos años de anticipación, y comprendiendo que la absoluta obediencia de su hija le sería muy útil cuando llegase a la edad de casarse, había escogido a Madame de Hainon como perro de presa, como dueña y como ángel guardián. Así que el ama inglesa dejó a Vanessa cuando ésta tenía 5 años. Su padre dio órdenes para que la niña gozase de todo lo que pudiera proporcionarle el dinero, pero que no le consintieran compañeros de ninguna clase, ni tampoco la posibilidad de oír o de averiguar nada con respecto al espíritu moderno de insubordinación que gobierna el mundo. Especialmente había de inculcársele la creencia de que la elección de esposo quedaría en manos de los padres. Benjamin Levy conocía muy bien la influencia de la mente subconsciente y le constaba que si esta creencia era imbuida con insistencia y en edad temprana, con toda probabilidad no tendría que luchar con dificultades cuando llegase el momento de hacer uso de su autoridad. Inglaterra era una residencia en extremo peligrosa mientras se formase la mente. Existía allá demasiada libertad, incluso en el aire. Por esta razón, Vanessa permaneció en el extranjero estudiando bajo la dirección de los mejores maestros de Italia y de Francia. Y la severa aunque capaz dueña que eligiera su padre, no la dejó sola ni un momento. El resultado de todos estos cuidados, porque hasta las criadas eran despedidas en el acto si Madame de Hainon tenía la menor sospecha de que podían dar a conocer a su pupila las nociones modernas, fue que Vanessa, a los 19 años, era una muchacha exquisitamente educada e instruida, muy cumplida en todo, y en absoluto ignorante de la vida y de sus posibilidades, hasta donde podía serlo una persona inteligente. Tu padre ya te permitirá ver el mundo en cuanto juzgue llegada la ocasión oportuna, le decía siempre Madame de Hainon. Y, en realidad, se lo presentaban todos de un modo tan agradable,
que la joven apenas mostraba nunca la menor rebeldía. Sus peores disgustos se debían a los trajes. Tenía, naturalmente, el sentido de la elegancia y la percepción de lo distinguido, pero jamás le permitían elegir sus galas. Su padre manifestaba la mayor desaprobación acerca de su entrada en las tiendas de modas, y así las más respetables y antiguas casas, no famosas por su sentido de la moda, le mandaban los trajes, que la señorita podía elegir en su propia casa. Cuando se case, ya le llegará el tiempo de vestirse con elegancia, pensaba el padre mientras examinaba una factura de Chanel, que Nanette, una amiga suya, acababa de presentarle. Aquel día, cuando entró en su casa de Hampstead, edificio antiguo del tiempo de Jorge III, rodeado por un extenso jardín que tenía una alta cerca de ladrillo, Benjamín Levy se mostraba radiante. No esperaba la menor oposición a sus planes y todo le parecía de color de rosa. Creyó prudente hablar a solas con Madame de Hainon para comunicarle sus decisiones. Ella había estado esperando con el mayor deseo este momento, porque para entonces, es decir, para cuando se casara su pupila, se le había prometido una generosa pensión y, además, la libertad. Cuando oyó el nombre de St. Austell, levantó los ojos como si se esforzase en recordar algo. —¿Qué ocurre? —preguntó Benjamín Levy. —Ah, ya sé. Ayer noche, en la ópera, alguien dijo detrás de nosotras algunas palabras acerca de un caballero que estaba en uno de los palcos. Así pude saber quién era. Y no tengo duda de que Vanessa lo oyó también y de que le vio. —Magnífico —exclamó Benjamín Levy, frotándose las manos. Le constaba que su hija era muy romántica, aunque contenía tales sentimientos. Ahora, en caso necesario, podría esforzarse en ejercer su influjo sobre aquel romanticismo. Tomaron el lunch en el comedor, cuyo estilo estaba de acuerdo con la moda de los primeros tiempos de la reina Victoria. Aquella casa había sido comprada, tal como estaba, a los ejecutores testamentarios de un rico anciano de 90 años, que durante 20 se enorgulleció de ella, y, en su corazón, Benjamín Levy admiraba el estilo. Hasta entonces Vanessa no había conocido aún una casa verdaderamente hermosa. En los años pasados no vivió más que en casas feas y desagradables, pero había podido ver algunos palacios en Florencia y en Venecia, así como, también, visitar muchos museos, por lo que su gusto natural resultaba exquisito. Mi hija, se dijo el padre mientras la miraba, es una belleza perfecta. Todas las líneas de su figura son exquisitas, y la cabeza parece la de una joven Diana. Además, en su cuerpo existen las suaves curvas de la feminidad y nada del aspecto de muchachos que se advierte en las jóvenes de hoy día, aunque, sin embargo, en toda su persona se observa la mayor esbeltez. Benjamín Levy era un hombre muy refinado. Su madre había sido la muchacha más pobre, aunque muy hermosa, que naciera en Roma. Cuando hubieron terminado la comida, servida por embaradas doncellas, Vanessa recibió la orden de seguir a su padre al saloncito de éste. Allí le comunicó sencillamente que le había encontrado un esposo y que le conocería aquella misma noche. Abriéronse en extremo los espléndidos ojos negros de la joven, que se puso muy pálida, pero no contestó una palabra. Benjamín Levy estaba acostumbrado a adivinar los pensamientos de la mayor parte de las personas con quienes hablara, y así comprendió que en la imaginación de la joven había entrado un nuevo factor que podía relacionarse con la noche anterior. Según parece, hija mía, ayer noche te vio en la ópera, dijo, y hoy me ha pedido tu mano. La sangre volvió a colorear las pálidas mejillas de Vanessa. ¿Cómo se llama, papá? El conde St. Austell. Se acentuó el hermoso rubor de la joven, que empezó a respirar con alguna agitación. ¿Y me ha pedido en matrimonio? Preguntó, con los ojos brillantes como estrellas. Hizo una pausa y añadió. ¿Usted quiere que me case con él, papá? Sin duda me habrá visto antes con alguna frecuencia, aunque yo no lo haya observado. He leído que los ingleses solamente se casan, por amor. Sus mejillas parecían entonces dos bellas rosas, pues se avergonzaba del atrevimiento que tuvo al hablar con su padre de una cosa tan prohibida como el amor. Y de un modo casi imperceptible frunció el ceño. Todo eso son tonterías, querida hija. Entre la nobleza se convienen los matrimonios como en otros países. El tuyo está ya convenido, pero, sin duda alguna, el hecho de que ayer fuese a la ópera tiene algo que ver con la repentina decisión de tu futuro. Mientras hablaba no miró a su hija, porque no se atrevía a encontrar sus confiados ojos, parecidos a un atisbo del cielo nocturno con una estrella disuelta en cada uno de ellos.
Nadie podía darse cuenta de si eran negros, azules u obscuros, pues tan solo se advertía que eran en extremo profundos y magníficos. Lord St. Austell cena con nosotros esta noche y os casaréis el día 5 de junio. Hoy es 15 de mayo. Es muy pronto, papá. Los noviazgos largos no son convenientes, querida hija. Muy bien, papá. Entonces Benjamín Levy besó la hermosa y ruborizada mejilla de su hija y le indicó que podía marcharse. En cuanto ella hubo cerrado la puerta y su padre oyó sus suaves pasos que se alejaban por el corredor, asomaron 2 lágrimas en sus ojos grises. «Amor», se dijo. «Ningún hombre será capaz de no amarla en cuanto la vea. St. Austell es un verdadero caballero, y no nos habría sido posible conquistarlo de otro modo». Una vez en su estancia, Vanessa se quedó junto a la ventana mirando a la colina lejana, por encima de las copas de los árboles. Más allá se divisaba la enormidad de Londres, que aparecía azulado en la distancia, pero ella no lo vio. Tan solo vio el rostro fatigado de un hombre, algo irónico y triste, y se quedó extrañada al pensar en su sino. Otra vez recordó las palabras de Tennyson, y le amó con aquel amor que era su destino. No, sería su gloria y no su destino. Desde un matorral próximo, un tordo emitió las alegres notas de su canto. Capítulo 4. El criado de Huberto, que adoraba a su amo como a un héroe, caso algo raro, mas cuya causa estaba en la camaradería impuesta por la guerra, observó al mayordomo aquella noche, una vez su amo se hubo marchado hacia Hampstead, que su señoría tenía en el rostro la misma expresión que cuando en la guerra se hallaban ambos en algún encantador y fangoso rinconcito de las trincheras. Para decir eso usó otra palabra, pero siento no poderla repetir aquí. El mayordomo era hombre de alguna edad y, por lo tanto, no pudo compartir las alegrías de la guerra en el extranjero. Esto le hizo pedir explicaciones a Jardín acerca de la fea expresión usada por él, y recibió la respuesta de que era la misma que la de un bulldog cuando ha clavado los dientes en algo que no le gusta, pero que, a pesar de todo, retiene. Ninguno de ellos sabía que su amo cenaba por primera vez con su prometida. Vanessa se vistió con el mayor cuidado. No se atrevió a cambiar la forma de su peinado sin pedir permiso a su padre, pero lo dejó un poco más flojo por delante. Su traje, de satén azul pálido, tenía demasiados adornos que ocultaban sus esbeltas formas, y sus manos, que por regla general eran muy blancas, aparecían rosadas a causa de su nerviosidad. Mas los ojos brillaban y las mejillas estaban teñidas de color de rosa. Cuando anunciaron a Lord St. Austell, la joven se hallaba al lado de su padre, e inmediatamente tuvo lugar la presentación. Huberto apenas la miró. Sus ojos, llenos de prejuicios, le dieron la impresión de que se trataba de una muchacha de corta estatura, de una colegiala tonta, y la mano que estrechó le pareció hornufría. Todo aquello le puso tan furioso, que evitó, en adelante, mirar a su prometida y se dedicó a hablar de política con su futuro suegro, dirigiendo, de vez en cuando, algunas palabras triviales a las 2 señoras. Al final de la cena, el corazoncito de Vanessa estaba agobiado de pena, y sus mejillas, blancas como el papel. Madame de Hainon había recibido de su señor la orden de informar a su hija, antes de bajar al comedor, de que los hombres ingleses eran un poco embarados y que, muy probablemente, su prometido no creería correcto dirigirle la palabra con mucha frecuencia. Pero el hecho de que no la mirase casi, era ya una exageración. La pobre niña sufrió mucho. Se sintió avergonzada y poco a su gusto, a pesar de que, al contemplarlo de cerca, Lord St. Austell le pareció más atractivo de lo que ella se imaginara. Jamás había oído una voz más agradable que aquella, porque la de su padre, así como la suya propia, tenían cierto acento extranjero. En ella eso resultaba muy gracioso, aunque no sospechaba que su conversación, en un inglés perfecto, tenía algo deliciosamente distinguido. El mismo Huberto se dio cuenta, por las pocas frases que pronunció la joven, de que su voz constituía un encanto para el oído. En cambio, la voz de él, educada y correcta, complació a Vanessa mucho más de lo que la satisficieran las que hasta entonces oyera. En realidad, cuanto pudo observar en su prometido le gustó. Se fijó en sus manos, fuertes y finas, en los más ínfimos detalles de su traje, en el exquisito corte de la camisa, en su chaleco, blanco inmaculado, y en lo perfecto del nudo de la corbata. Apenas se atrevía a levantar sus ojos más allá de la barbilla, pero 1 o 2 veces le miró al rostro y entonces se agitó su corazón de tal manera que sintió el temor de que se oyesen sus latidos.
Después de cenar, las dos personas de más edad creyeron conveniente dejar solos a los prometidos, para que hablasen mientras ellos se retiraban con alguna excusa al extremo opuesto de la habitación. Huberto fue el que empezó a hablar. No se dio cuenta de ello, pero el caso es que en el tono de su voz hubo una sombra de arrogancia y hasta de sarcasmo, pues se figuraba que la hija sería tan intrigante como su padre, ya que parecía dispuesta a casarse con él sin conocerle. Espero que no tendrá usted grandes inconvenientes en casarse conmigo, señorita Levy. Mi padre me ha dado cuenta de sus deseos, contestó ella, mirando a la alfombra con sus hermosos ojos, lo cual le impidió advertir la expresión de sorprendido desdén que hubo en el rostro de Huberto. Y por consiguiente, obedezco su deseo, añadió la joven. Huberto sacó una hermosa sortija de brillantes que aquella misma tarde había comprado en casa de Cartier. «¿Querrá usted hacerme el favor de aceptar esta sortija?», dijo, tomando la mano de la joven. Pudo observar que en ella se había restablecido ya la circulación de la sangre y que resultaba más blanca que antes, pero no se fijó siquiera en que su forma era perfecta y en que las uñas estaban delicadamente pulimentadas. Se limitó a introducir el dedo en la sortija, y enseguida soltó la mano. «Muchas gracias», dijo. Y entonces se volvió hacia Benjamín Levy, quien, temiendo qué aplicación, se reunió rápidamente a partida. «Les estaré muy agradecidos dentro de 15 días. A partir del lunes, me hacen ustedes el favor de ir a la propiedad que tengo en Gales», dijo Huberto a su futuro suegro. «Pero mientras tanto, espero que usted, la señorita Levy y una dama de Hainon irán a cenar a mi casa el domingo por la noche, y así podré presentarles a mi tía, Lady Merton, y a mi tío y a mi tía, Lord y Lady Urusire». El señor Levy aceptó muy gustoso, y con el mayor placer observaba que Lord St. Austell hablaba muy bien. Conocía ya la casta de los verdaderos caballeros, y había calculado que una vez estuviese hecho el trato, su señoría haría gala de una suave cortesía, cualesquiera que fuesen sus sentimientos. Hablaron todavía un poco más. Las opiniones de Benjamín Levy en los asuntos públicos eran dignas de ser oídas, por lo que el contenido fastidio de Huberto se atenuó un poco. Vanessa lo miró entonces, por espacio de un segundo, con la mayor admiración. Luego pareció recobrar el ánimo, de modo que cuando el desdeñoso prometido le dio las buenas noches, un cuarto de hora más tarde, ella escuchó sus palabras con cierta altanería y con la majestuosa actitud que le era habitual. Pero él no se fijó en eso ni en otra cosa alguna. Aquella cena le pareció una pesadilla. De regreso a su casa, entró en Witte y pidió brandy and soda. Y algunos de los concurrentes a aquel lugar recordaron más adelante la extraña expresión de su rostro. Como una bomba cayó en Londres el anuncio, que el día siguiente hicieron los periódicos, del próximo casamiento entre el muy honorable conde de St. Austell, de S.O., M.C., y todo lo demás, y Vanessa, única hija de Benjamín Levy, Esquire, de Hawthorne House, Hampstead, y calle de Bassano, Lis, París. Pero Huberto se había dirigido en su automóvil a St. Austell, su propiedad de Hampshire, en compañía del coronel Dangerfield, a hora muy temprana de la mañana, antes de que pudieran llamarle por teléfono sus mejores amigos, al enterarse de aquella noticia. Vanessa reposaba aún en su lecho, provisto de cortinas de color de rosa, y se puso muy excitada en cuanto su doncella le entregó el Morning Post, único periódico cuya lectura le estaba permitida. La doncella era una mujer de alguna edad y francesa, y como conocía las instrucciones de su amo, se portaba de acuerdo con ellas. Felicitó a su señorita y le aseguró que le esperaban muchas felicidades cuando ya desempeñara su papel de condesa inglesa. Así que la romántica joven se hubo quedado sola, besó la sortija de brillantes que le entregara Huberto. Indudablemente éste la amaría algún día, cuando ya estuvieran casados. Nada conocía acerca de los hombres, y Madame de Hainon le había dicho, cuando la noche anterior se iban a acostar, que Lord St. Austell era el compendio de la aristocracia y de la más refinada educación, y que por consiguiente no daba a entender ninguna de sus emociones. «Pero ya está aquí, Cherie», terminó diciendo. «Ya verás». Y Vanessa se esforzó en recobrar su alegría. Huberto regresó de St. Austell el siguiente día, que era viernes. Aún tenía que entrevistarse con otra mujer para acabar aquel asunto. La duquesa de Lincolnwood debía de haber leído la noticia en los periódicos, de modo que ya había pasado lo peor. Durante 2 días examinó el periódico de cabo a rabo, esperando encontrar la fatal noticia, mas cuando la vio en el número del viernes,
Su dolor y su pesar fueron tan grandes como si no lo hubiese esperado. Todo el mundo en Londres sabía quién era Benjamin Levy, y numerosas personas le habían recibido, incluso desde el punto de vista social, pero jamás se habló de su hija. ¿Cuál había sido la causa para que Huberto, entre todos los demás hombres, pensara siquiera en semejante boda? Huberto, que era rico e independiente y en él no había el más ligero instinto mercenario. Huberto, el aristócrata por excelencia, que no se fijaba siquiera en los parvenos. ¿El octavo conde de St. Austell casándose con la hija de un prestamista? Es verdad que a partir del armisticio todas las conveniencias sociales fueron arrojadas por la borda y que ya no existían barreras de ninguna clase, mas, a pesar de todo, durante muchas horas las lenguas no pararon. Y el viejo marqués y la marquesa de Urlsire, así como sus otras tías y todos sus tíos, afortunadamente pocos, creyeron su deber hacerle comprender lo improcedente de semejante enlace. Cuando el viernes por la mañana su señoría regresó a Londres, recibió los mensajes de todos estos. Mostró el mayor tacto y, sin ofenderles en lo más mínimo, les dio a entender que haría lo que tuviese por conveniente. La vieja marquesa de Urlsire movió su encanecida cabeza y de pronto cesó en su oposición. «Hay en todo eso más de lo que parece», dijo. «Y tal vez será mejor que Urlsire no sospeche nada, porque, de lo contrario, quizás se creyese obligado a hacer algo quijotesco, lo cual sería la ruina de todos». Y puesto que ella se conformó, los demás de la familia la imitaron, de manera que muy probablemente todo marcharía bien. Cuando Lord St. Austell entró en la salita de Alicia, en la casa de la calle Upperbrook, la dama había bajado las luces y ardía en la chimenea un fuego de leña. La duquesa parecía muy hermosa y muy triste. Huberto no se sentó en el sofá, junto a ella, sino en una silla cercana. Guardó silencio, y por fin, Alicia le preguntó con cierta impaciencia. «¿Qué me cuentas?» «Tengo la mayor impaciencia en saberlo todo». «¿Por qué, Huberto? Has elegido a la hija de un judío. Es una muchacha muy agradable, que ha sido educada lejos de nuestro mundo delicioso». Su gracia se encogió de hombros. «¿Es esta la razón, o verdaderamente la amas?» En los ojos de Huberto hubo una expresión irónica. «Las mujeres siempre se interesan por los sentimientos de los hombres. ¿Me permites que fume? Esto me indica que la amas y que temes decírmelo. Fuma si quieres». «¿Por qué habré de temer decírtelo, Alicia?» Y la miró cara a cara, de modo que los tristes ojos de ella se dirigieron al suelo. Recordó que durante el periodo más intenso de su amistad, él jamás pronunció la frase que las mujeres prefieren a todas las demás: «Te amo». Siempre había inducido al engaño. A veces, se mostraba apasionado, con frecuencia, indiferente, y en muy pocas ocasiones, tierno. Y se había visto obligada a decirse que él la amaba, puesto que iba a verla todos los días y pasaba algunas temporadas en las casas de campo que ella frecuentaba. Alicia no tenía bastante inteligencia para representar el papel de amiga afectuosa, ni para felicitarle por su buena fortuna, dándole a entender, al mismo tiempo, lo que había perdido gracias a su indiferencia. En lugar de eso, sintió la necesidad de dirigirle numerosas preguntas, aun dándose cuenta de que a cada momento él se sentía más alejado de ella. «¿Cómo es esta muchacha? Es decir, tu nuevo amor». Huberto habló perezosamente mientras se reclinó en la silla. «Morena, y muy joven. ¿Lleva el cabello recogido atrás y trenzado como para formar un moño?», preguntó, mientras relampagueaban sus ojos. Huberto se sobresaltó, pero no quiso dárselo a entender. «Sí, me parece que sí». Alicia se hundió en sus almohadones. «Ya lo sabía», exclamó, casi sollozando. «Y, sin embargo, te atreviste a entrar en mi palco de la ópera el martes por la noche, cuando ella estaba casi debajo de nosotros. Mas no tuviste el valor de señalármela. Ya no me extraña que te estuviera mirando con tanto entusiasmo antes de que entrases en mi palco». Y al decir eso, tenía los ojos llenos de lágrimas. «Caramba, eso no lo sabía», pensaba Lord St. Austell, quien añadió en voz alta: «No seas dramática, Alicia. Mira, querida mía, estrechémonos las manos y seamos amigos». Se inclinó y le tomó una mano. La duquesa no tenía hermosas uñas, aunque estaban muy cuidadas, y él tampoco se fijó nunca en ellas. Pero es preciso besar la mano a las mujeres, aunque deba hacerse con los ojos cerrados. Por esto inclinó la cabeza y besó la de Alicia, cuyos blancos dedos eran algo duros. «Puesto que ya lo sabes todo, solo me falta decirte que me casaré el 5 de junio.
Ahora dame una taza de té. Capítulo 5. El día 5 de junio había una multitud tremenda en Santa Margarita de Westminster, donde parecía haberse reunido toda la nobleza inglesa. En una de las últimas filas se hallaba Oscar Isaacson. Su rostro estaba mortalmente pálido, y sus negros ojos brillaban, pero nadie se fijó en eso. Huberto tenía el aspecto de una esfinge, por su inmovilidad, mientras junto al altar esperaba la llegada de la novia. Esta se resfrió la noche en que con su padre debían haber ido a cenar a casa de él, y la cena fue aplazada, porque Huberto tenía que salir el lunes siguiente para ocuparse en asuntos políticos de la mayor importancia, en el norte. Su familia había visitado a la señorita Levy, y así la conocieron durante la ausencia de Huberto. Este se dijo que todos representaban magníficamente su papel, pues le escribieron que era una muchacha encantadora y muy hermosa. Tuvo el mayor cuidado de regresar tan solo la víspera del día de la boda, de manera que no había visto a Vanessa más que en la primera noche de su noviazgo. Esto parecía una cosa increíble a los criados, únicas personas que, además de las que vivían en la casa de Hampstead, estaban enteradas del asunto. Pero, por otra parte, hallábanse acostumbrados a que su señoría hiciese en toda ocasión lo que mejor se le antojase, sin tolerar la menor pregunta ni la más pequeña insinuación por parte de nadie. En cuanto a Lord St. Austell, había dicho a Benjamin Levy: «No me obligue usted a representar el papel de novio o me negaré a cumplir lo pactado. Arregle usted los papeles y haga lo necesario, tan pronto como sea posible, y procure que la cosa quede lista cuanto antes». Luego, añadió, «no sé a qué religión pertenecerá su hija, más deseo que la boda se celebre en Santa Margarita de Westminster, porque mi familia está acostumbrada a que estas ceremonias se celebren allí». Benjamin Levy era algo humorista y sonrió con finura. «Mi hija ha sido educada de modo que aceptará la religión del marido que yo haya decidido darle». «Es un sistema admirable», contestó su señoría, encendiendo un cigarrillo. Por extraño que parezca, aquellos dos hombres se hallaban de acuerdo en todos los puntos esenciales. Huberto había dado órdenes para que durante su ausencia la novia recibiera los regalos convenientes, y con el primero le dirigió el siguiente billete: «Apreciada señorita Levy, confío en que me concederá el favor de aceptar esta pequeña prueba de mi estimación, y hago votos también para que esté repuesta de su resfriado. De usted muy sinceramente». St. Austell desde luego no era ningún billete amoroso para una muchacha, y aunque Vanessa había sido educada por Madame de Hainon en la escuela de su propia abuela, del tiempo de Luis Felipe, a pesar de eso le encontró algunas faltas. Madame de Hainon frunció el ceño y le dijo: «Tu matrimonio no es como el de otras jóvenes. Así es como obra la nobleza inglesa. Pero puesto que seré su esposa, ¿acaso no me hablará nunca ni me amará?». Madame de Hainon le aseguró que las bodas entre la nobleza no eran vulgares asuntos de corazón. «¿Acaso el amor es una cosa vulgar?», preguntó la pobrecilla. Para ella constituyó un disgusto muy grande el haber tenido que estar en cama con un resfriado y alguna fiebre precisamente el día de aquella primera cena y aún durante la semana que le siguió. También le resultó desagradable conocer a los parientes de su prometido sin que éste se hallara presente. La marquesa de Urlsire había ido a su casa de Hampstead y allí vio a solas a su futura sobrina. Y la gracia y la deferencia de estilo antiguo que advirtió en Vanessa conquistaron el corazón de la anciana señora. Otra dama, también de rancia nobleza y que estaba muy obligada a Benjamin Levy y dispuesta, además, a cumplir sus órdenes, quedó encargada del trousseau y de todos los detalles referentes al equipo de boda, de manera que la Vanessa que entró en la iglesia del brazo de su padre era otra muchacha completamente distinta. Vestía un traje blanco y no llevaba otra joya que las magníficas perlas de su madre. El velo de tul ocultaba su blanco rostro, pero, de todos modos, Huberto no sintió el más pequeño interés en mirarlo. Su corazón estaba penetrado de ira. Este era el resultado de ser correcto con sus amigos, y un hombre de su clase no tenía más remedio que aceptarlo como otra calamidad cualquiera y sin dar a entender al mundo el dolor que experimentaba. El noviazgo de Vanessa fue, para ella, un conjunto de emociones contrapuestas, y tan pronto se sentía deprimida, como feliz. Su padre, con la mayor asiduidad, hizo desaparecer todas sus dudas, pues como conocía muy bien los impulsos y las emociones de la humanidad, pudo observar lo que pasaba en el alma de su hija. «Todo eso terminará muy bien en cuanto estén solos», se dijo. «Será una sorpresa deliciosa para la fatigada imaginación de su señoría». El mayor pesar de Huberto fue que Ralph Angerel no asistiese a la ceremonia,
pues éste tuvo que salir hacia París para atender a su curación, y se marchó de Inglaterra sin haber visto siquiera a la señorita Levy. Habían convenido en pasar la luna de miel en St. Austell y luego volverían un día o dos para la presentación de la novia, en la primera recepción que la corte daría en junio. Alicia, duquesa de Lincolnwood, había pensado en irse al extranjero, para estar ausente en aquella fecha, mas, por fin, su orgullo la obligó a quedarse y a asistir a la ceremonia. De modo que una de las pocas cosas que observó la novia cuando salía del templo, cogida del brazo que de mala gana le daba su marido, fue que allí se hallaba la misma hermosa dama a quien viera en la ópera, situada entonces en el extremo de una fila de sillas, y sintió instantáneamente que los celos se apoderaban de ella. Durante el acto, Huberto contestó de un modo sardónico, en tanto que Vanessa lo hizo con la devoción más solemne. En la ceremonia, que duró 1 hora, hubo música y algunas canciones corales, mas por fin los contrayentes entraron en su automóvil y por primera vez en su vida se vieron solos. El rostro de Huberto era una máscara, y el de su esposa estaba tan ramillete que llevaba. La joven hallábase profundamente conmovida. ¿Qué le diría su esposo, Sir Lanzarote? Con seguridad ocurriría algo maravilloso. Le tomaría en la mano, le demostraría algo del afecto que sin duda sentía, puesto que Madame de Hainon le había asegurado que el matrimonio debía basarse en el mayor aprecio mutuo. Lo que él le dijo fue lo siguiente: «Me parece que va a llover». Luego, miró por la ventanilla, para cerciorarse de ello. Tan solo era que algunas nubes acababan de obscurecer el sol. Vanessa no supo qué contestar. Mientras tanto, llegaron al Ritz, en donde se daba la recepción. Eran cerca de las 4 de la tarde, y a excepción de unas palabras que cambiaron acerca del tiempo, los novios no se habían dirigido la palabra para nada. Empezaron a recibir felicitaciones. Todos los invitados creían que la novia era la más hermosa y exótica flor que se había descubierto en muchísimo tiempo. «No parece pertenecer a la raza judía», dijo una mujer a un hombre que estaba enterado de todos estos detalles. La madre era italiana y católica, pertenecía, según creo, a la familia de los Montagnani. Pues parece que St. Austell no se muestra muy entusiasmado. Huberto es muy reservado. Desde luego, esta muchacha es divinamente hermosa. ¡Cuánto la odio!, pensaba Alicia Lincolnwood. Entonces, algo después de las 5, Vanessa se retiró para quitarse el traje de boda. Mientras tanto, sentíase bastante deprimida a causa de la excitación y la extrañeza que le producía todo aquello. ¿Y qué opina de que mientras yo estaba ayudando a su señoría a cambiar de traje, no hizo más que hablar de sus nuevas escopetas, compradas en casa de Purdy, y del daño que la lluvia podía haber causado a las chochas, como si nos dirigiésemos hacia el norte a cazar? Dijo el señor Harding a su amigo el mayordomo. Una vez estuvieron todos en St. Austell. Indudablemente, las cosas no eran como en su juventud, contestó el mayordomo, señor Pade. Entonces las personas estaban un poco excitadas el día de su boda. Ni una sola de las personas que les desearon buen viaje, cuando por fin entraron en el Rolls Royce, podría haber adivinado la razón de aquel matrimonio. La impresión general era que, dada la belleza de la novia, debía de haber sido el amor. Sin embargo, Huberto se mostraba frío como un carámbano y no confirmaba ninguna opinión. Benjamín Levy besó a su hija. Estaba demasiado emocionado para poder hablar. Las últimas palabras de Madame de Hainon fueron las siguientes: «Acuérdate, chere enfant, que en los matrimonios hay muchas cosas misteriosas para las muchachas jóvenes, pero que, gracias a la sumisión y a la estimación, se sale muy bien de todo. Este tráfico tan intenso es una molestia muy grande». Tal fue la interesante observación que la novia oyó mientras atravesaban el puente de Hammersmith. La pobre estaba tan asustada y tan aturdida, dado el silencio que reinara entre ellos desde que echaron a andar, que al oír estas palabras sintió casi tentación de reírse. «Sí, es verdad», consiguió decir, al fin, en voz baja. «¿Le gusta a usted el campo?», preguntó Huberto, creyendo que este asunto sería muy apropiado para su conversación. Pero ella le contestó que desconocía la campiña inglesa y que nunca había vivido en una propiedad rural. «¿Vamos a vivir en St. Austell?», preguntó con timidez. «Es una mansión antigua y bastante agradable para vivir en ella, aunque me atrevo a decir que no residiremos mucho tiempo en ningún aporte. Es preciso hacer cosas muy distintas en las diferentes épocas del año», contestó Huberto. Vanessa se había imaginado un hogar,
un hogar en donde podría aprender todas las tradiciones y que llegaría a querer con toda su alma. Su padre le dijo que debía dedicarse muy especialmente a estudiar el bienestar de los arrendatarios y, en general, cumplir todos sus deberes de condesa. Y ella estaba dispuesta a dedicar su atención a todos estos asuntos. Benjamín Levy no indicó a su hija la posibilidad de que tuviese que recorrer un sendero empinado para dominar los prejuicios con que había de chocar la hija de un prestamista, y se abstuvo de ello, porque Vanessa era tan orgullosa como la reina Isabel y no habría entendido lo que quería decirle. ¿Cuánto tiempo se tarda en llegar allí? Preguntó después de 10 minutos, durante los cuales Huberto permaneció sentado en su rincón del automóvil, con aspecto de reposar de su fatiga. 2 horas exactamente, desde Piccadilly. Supongo que llegaremos a las 8. De haberse vuelto un poco, habría visto el hermoso perfil de Vanessa, recortándose sobre la luz del sol de la tarde, mas no se volvió. Comprendía que si la miraba, ella descubriría el disgusto y el resentimiento que, sin duda alguna, se retrataba en sus ojos. En toda su vida no se había sentido nunca tan disgustado ni tan irritado contra este agradable mundo. Y así pasaron las 2 horas, durante las cuales no se dijeron más que alguna vulgaridad. Y cuando empezaban las sombras del atardecer, llegaron a las puertas de la entrada orientada al este. Allí, la hija del portero le ofreció un ramillete y la vitorearon algunos servidores. Su señoría había dado órdenes expresas de que no se hiciese la menor demostración, porque deseaba pasar tranquilo la luna de miel. El corazón de Vanessa latía apresuradamente, a la vez que sonreía y saludaba con movimientos de cabeza, mientras tomaba las flores, en tanto que Huberto se descubría y dirigía muchos saludos a aquellos antiguos amigos. Luego prosiguieron la marcha, y la novia hundió el rostro en el ramillete. «¡Oh, qué hermoso!», exclamó cuando el automóvil llegó a un punto en donde una ondulación del suelo mostraba la majestuosa casa situada a gran distancia, en la próxima loma, entre los árboles. Entonces, al acercarse a ellos, algunos gamos se dispersaron. Vanessa se fijó en ello y se dijo que también aquel parque inglés, de acuerdo con sus lecturas, contenía algunos gamos. Más allá, veía una gran casa inglesa en la que viviría algún tiempo, aun en el caso de que no fuese un hogar. Pero entonces la emoción había salido a los ojos de Huberto, a pesar de sí mismo, y se mostraba en torno de sus firmes labios. «¿Qué maldito precio había tenido que pagar a cambio de su honor?», se dijo. «Verse atado a una morena y pequeña judía y obligado a llevarla a un lugar en que cada uno de sus árboles era sagrado, en que cada una de las piedras le era querida y en que todas las memorias y recuerdos eran preciosos para su corazón. Porque, a pesar de la indiferencia que manifestaba, Huberto adoraba el lugar de su nacimiento con todas sus tradiciones, como si hubiese sido un héroe de romance del siglo XIX. Cuando llegaron a la puerta principal, la novia solo pudo observar los rojos ladrillos y las altas ventanas, en el instante en que pasó, y luego vio ante ella a los majestuosos servidores que estaban junto a una puerta abierta. Al mismo tiempo oyó la voz de su marido que decía: «Espero que no se haya usted demasiado cansada». Pero cuando llegaron a la habitación de la novia, a la que una estática ama de llaves la condujo, ella solo tenía una vaga impresión del enorme salón que había atravesado, de una grande escalera y una larga galería en la que todos los retratos de los Culverda parecieron mirarla. «Espero que su señoría lo encontrará todo a su gusto, y todos nosotros le deseamos las mayores felicidades», dijo la señora Hopkins. La estancia era una habitación de honor decorada por Chippendale III, cuando estaba más aficionado a la moda china. La doncella francesa de Vanessa, Madeleine, apareció desde el tocador y también deseó a su señora toda suerte de felicidades, con voz en que había mayor deferencia que en otras ocasiones, y la novia se quedó sonriendo a las 2 mujeres, con el aire de una joven emperatriz, de manera que ninguna de ellas se dio cuenta de la extrañeza y de la soledad que sentía. Capítulo 6. Mientras tanto, el señor de la mansión dirigióse a la terraza que había más allá de las ventanas del salón y se entretuvo contemplando el panorama. El verde fresco de las hayas aparecía suave y tierno a la luz del sol poniente. Crecían en grupos, cerca de la casa, a cada lado del gran prado de césped. Más lejos se divisaba la balaustrada que rodeaba el jardín italiano y profundo, y más distante aún, las ondulaciones del parque, que llegaban hasta el horizonte. No era posible imaginar nada más apacible. Pero el corazón de Huberto parecía estar en guerra con el mundo entero. Todo lo que veían sus ojos resultaba tan majestuoso, tan lleno de tradiciones. Y él las quebrantaba todas.
Se volvió al salón, cuyas ventanas se abrían sobre aquella terraza enlosada. Figuróse a la diminuta hija del prestamista en el acto de servir el té en la rotonda griega, cerca de las hayas, donde su madre solía sentarse, su querida madre, que murió durante la guerra. Pero tales reflexiones eran inútiles. Tenía que vestirse para ir a cenar y continuar la comedia de la luna de miel. Vanessa parecía la misma imagen de la belleza cuando tímidamente abrió la puerta del tocador de honor para pasar al boudoir que había más allá. Por primera vez llevaba un traje de largo cola, prenda muy ajustada al cuerpo, suave, de color de rosa pálido y algo brillante, cuya cintura adornaba un ramilletito de rojas rosas. ¿Qué debía hacer? Obscurecía ya. Sin duda eran más de las 9:30. Lord St. Austell dijo que cenarían hacia las 10. La puerta del otro lado del dormitorio de honor llevaba a otro tocador, según le indicara la señora Hopkins. Se preguntó si su marido se vestiría en él, su marido. Pronunció esta palabra en voz sumamente baja. Mientras estaba allí, indecisa, oyó que alguien llamaba a la puerta del tocador del que acababa de salir, y oyó luego que Madeleine la abría. Era el mayordomo, portador de una cortés indicación de que su señoría esperaba en el salón a la señora. Vanessa sintió que el corazón le latía en la garganta. Mas hizo acopio de valor y siguió al puntilloso padre a lo largo de la galería y bajó tras él la escalera. En efecto, encontró a Huberto aguardándola en el salón, y observó que apenas levantó los ojos cuando se presentó. Todas las lámparas estaban encendidas, pero las ventanas que daban a la terraza continuaban abiertas, y Vanessa pudo notar, a través de los cristales, la hermosa vista que se ofrecía a sus ojos. Se sintió penetrada de la mayor timidez, pues el esplendor y la majestad de cuanto la rodeaba la anonadaban. Vaciló un momento, y precedidos por el mayordomo recorrieron despacio los 100 pies que los separaban de la puerta del salón verde, y atravesando luego una antesala, llena de vitrinas con magníficas porcelanas, traspusieron una puerta que abrieron algunos criados de cabello empolvado, para llegar al comedor. La mesa parecía muy pequeña en el centro del espacio libre y de una alfombra de terciopelo. Ceremoniosamente, el señor Pade ofreció la silla a su nueva señora, y Vanessa se sentó satisfecha en ella, pues las rodillas se negaban a seguir sosteniéndola. Durante aquel corto paseo, Lord St. Austell, su marido, no había pronunciado una sola palabra. Con seguridad aquel porte ceremonioso era mucho mayor de lo que exigían las circunstancias. ¿Acaso sentiría alguna repugnancia hacia ella? ¿Habría dicho o hecho algo inconveniente? Entonces, Huberto rompió el hielo, y aunque no le dirigió la mirada, empezó a hablar. La música sería un tema conveniente, se dijo, para sostener una conversación acerca de él, mientras los criados iban y venían sirviendo la cena. Por esta razón preguntó a su mujer si le gustaba la música. «Oh, sí», contestó la pobre y hermosa niña. «Especialmente me gusta Butterfly. Ya recordará usted que dieron esta ópera la noche en que me vio usted en el teatro». Huberto levantó la cabeza, al sentir el vago recuerdo de algo. ¿No le había hablado Alicia de ello? Vanessa se dio cuenta de la sorpresa de su marido. Eso la asustó y, ruborizándose, continuó con creciente timidez. «Quiero decir la noche en que usted estaba en el palco de la duquesa de Lincolnwood. Fue la primera vez que le vi». «Oh, sí», se limitó a contestar. No podía confesar que ni siquiera se dio cuenta de la presencia de ella en el teatro. Por eso empezó a hablar de las cualidades y los defectos de Puccini y de las diferencias de su estilo con el de los compositores modernos. «Tal vez él también es tímido», pensaba Vanessa, «pero me gustaría que me hablase de las otras ocasiones en que, sin duda, me vio». Entonces el mayordomo le llenó la copa de champaña. Su padre le había permitido beberlo muy pocas veces. «Tal vez», se dijo, «si bebía un poco no estaría tan nerviosa». Huberto pensaba lo mismo con respecto a él, y por eso se bebió de una vez el contenido de su copa. Poco le valió, sin embargo, y hablando de diversas cosas, tales como la pintura y la música, terminó la cena. Mas Vanessa no había estado aún a su gusto. ¿A dónde irían aquellos silenciosos criados cuando desaparecían por detrás del cortinaje? ¿Podrían oír lo que se hablaba en el comedor? ¿Servirían del mismo modo todas las comidas que ella y Huberto tomasen juntos? Por fin le pareció que se habían retirado de una vez. Lord St. Austell se levantó, encendió un cigarrillo y dijo con indiferencia que tomarían el café en el salón azul, por lo que se dirigieron a él. De manera que la casa tenía varios salones. ¡Qué enorme debía de ser! Tal vez tan grande,
si no mayor, como un palacio florentino. El salón azul no era de tan vastas proporciones como el verde, situado al lado del primero. Este parecía verse honrado más frecuentemente con la estancia de sus dueños. Vanessa pudo ver una fotografía de la duquesa de Lincoln, acompañada de otras 2 reproducciones, que estaban encima de una mesa. Los 3 retratos tenían magníficos y antiguos marcos de plata. También se veían en la estancia libros bellamente encuadernados y gran cantidad de flores, y las sillas, a pesar de tener el aspecto solemne que les daba su dorado y su damasco, del siglo XVM, parecían mucho más cómodas. Al pasar por todas aquellas estancias, Vanessa se fijó en las mesas de escribir. Estaban todas perfectamente situadas y provistas de toda suerte de utensilios conocidos. Además, en los bades de piel con dorados a mano, así como en el papel de escribir, no faltaba la corona de conde. ¿Quién tendría a su cuidado el arreglo de todo aquello? Si la mansión llegaba a convertirse en su hogar, tal vez llegaría el día en que pudiera enterarse de semejantes cosas. Luego, los criados sirvieron el café, lo cual alivió el violento silencio que hasta entonces había reinado entre ellos. La noche era hermosísima y estaban abiertas las ventanas que daban a la terraza. Lord St. Austell dejó la taza sobre la mesa y miró hacia el exterior, alumbrado por las estrellas. Díjose que no tenía más remedio que hacer un esfuerzo para desempeñar mejor su papel de recién casado en la noche de bodas. Tomó la 3ª copa de Benedictine. Su esposa no quiso tomar café ni licores. ¿De qué demonios podría hablar con ella? En la cena agotaron los temas que le ofrecieron la música y la pintura. En la estancia había un piano de cola, con la tapa abierta. Tal vez ella tocaba. Quizás sabría cantar. ¿Quiere usted tocar algo? Le preguntó de mala gana al advertir él, Huberto de St. Austell, que se sentía apocado ante la hija del viejo Benjamín Levy, el prestamista. Vanessa, deseosa de acogerse a cualquier distracción, se levantó de muy buen grado y se sentó al piano. Pero estaba demasiado nerviosa para tocar con algún sentimiento, por lo que lo hizo de un modo mecánico, y todo lo que Huberto pudo creer fue que la joven había tenido buenos maestros de música. Luego atravesó la estancia, se acercó a las ventanas y se quedó contemplando la hermosa noche de verano. ¿Qué haría después? No podía acogerse al pretexto de tener que escribir cartas. ¿Cómo podría hacer para que ella se fuese a su propia habitación? Volvió junto al piano, y por espacio de un minuto se apoyó en él, cosa que acabó con la poca serenidad de Vanessa, pues a partir de aquel momento empezó a titubear y por fin se detuvo. ¿No podríamos salir un poco a la terraza? Hace tanto calor, dijo con insegura voz. Y salieron. Entretanto, en el tocador de honor de la derecha, el señor Jardín, ayuda de cámara de su señoría, estaba preparando las ropas de noche de su señor, ante la admiración intensa de Agnes Johnson, una de las doncellas de segunda categoría de la casa. Tomó con la mayor reverencia la chaqueta de seda, mientras que Jardín sostenía las demás prendas del traje. Fui yo mismo a encargarlo a casa de Carbet, explicó en tono confidencial. Su señoría dijo que las prendas compradas en casa de Faster, y que aún no ha estrenado, bastarían para la ocasión, pero como son de color rosa, yo no me conforme. El color de espliego, milord, le dije, es el más apropiado para un viaje de boda. Y su señoría me contestó, con su indiferencia habitual, perfectamente, Jardín. Por eso están aquí. ¡Qué seda! Suave como una flor, exclamó Agnes, dando un suspiro. ¡Qué feliz señora! La doncella principal, que se halla en el tocador de la izquierda del dormitorio de honor, estaba emocionada, porque Mademoiselle Madeleine le mostraba el ajuar de novia, de tejido que por su finura podía compararse a una telaraña y de tono delicadamente rosado. Y debajo de la bata de noche y del salto de cama se veían un par de chinelas pequeñísimas, que en lugar de hebillas tenían capullitos de rosa y de flores de miosotis. Sarah Brown tomó una de las chinelas. Jamás vi unas zapatillas de este tamaño, dijo a la doncella francesa. Supongo que serán del número 3. Del 2, contestó la doncella francesa, con la mayor arrogancia. Los pies de Milady no son como los de las inglesas. Serán una pareja encantadora, continuó Sarah, enfáticamente, y espero que muy felices. Madeleine se encogió de hombros. Peut-être. Milady es tan inocente como un corderillo, y milord conoce a todas las mujeres hermosas de Europa. ¿Qué voulez-vous? ¿Felicidad? Eso no se encuentra en el matrimonio. Sarah Brown estaba demasiado escandalizada para poder contestar. En la terraza,
La pareja de recién casados paseaba de un lado a otro. A pesar del champaña y del benedictine, Huberto se sentía cada vez más frío. Todos sus instintos hallábanse en franca rebelión. Aquello era una comedia asquerosa. ¿Sabría Vanessa que había sido objeto de un convenio? No abrigaba la menor duda de que estaba enterada, a pesar de parecer ingenua de un modo raro. Pero si no sabía nada, ¿por qué se figuraría que él se casó con ella? Por amor. Dios mío. No. Con toda seguridad era una judía listísima, que se sentía feliz por haber llegado a condesa. Y a pesar de todo, era preciso seguir representando tan desagradable comedia. ¿Debería cogerle la mano? ¿Debería darle un beso? Quizás. Precisamente cuando volvían hacia el salón, sin que hubiera mediado la menor palabra de aviso, con la misma timidez de un adolescente, aquel hombre que tanto había practicado el amor y que sabía hacerlo a la perfección, inclinó su alta cabeza e imprimió un frío beso en la mejilla de la novia, mientras le decía con voz ronca: «Están dando las 11, Vanessa. Debes de estar fatigada. Te ruego que te acuestes». Enloquecedora emoción sobrecogió a la joven cuando la tocaron los labios de él. Supo que lo amaba, lo había sabido siempre, desde el primer momento en que sus ojos se cruzaron en la ópera. ¿Se habría hecho traición a sí misma? ¿Habría sido alguna inconveniencia el habérselo recordado durante la cena? Pero no, aquel beso maravilloso lo confesaba todo. Él la amaba, y ella le pertenecía, y era su esposa. Y él le enseñaría los misterios del amor. Y al pensar eso, su hermosa cabeza griega se apoyó en el hombro de él, cerrando casi los ojos al mismo tiempo. Madame de Hainon le dijo que debía mostrarse sumisa, y ahora comprendía que ello era algo divino. Pero Huberto desvió la mirada. Ella apoyó la mano en su brazo y se dejó llevar al salón. Luego, atravesaron la puerta y se encaminaron al pie de la escalera. Allí le hizo una reverencia, y mientras ella subía con lentitud los escalones, él se volvió y desapareció por otra puerta, en dirección a su propio saloncito, situado en el ala del oeste del edificio, en donde se sentó en su sillón favorito, ocultando el rostro entre las manos. Su perro Airedale, Bob, se acercó a él y le puso su ruda cabeza sobre las rodillas, meneando, al mismo tiempo, el muñón de su rabo con expresión de simpatía. El amo frotó las orejas del perro, le acarició afectuosamente y luego encendió un cigarrillo. No, no era posible. No podía quedarse allí, pensó sonriendo con tristeza. Mejor sería ir arriba y hacer frente a la situación. La fuerza de la costumbre le llevó a su cómoda habitación, situada en el primer piso, pero observó que no le habían preparado la estancia, y eso le hizo reír con sarcasmo. Naturalmente, qué tonto soy, pensó. Jardín conoce mi deber mejor que yo mismo. En aquel momento sus ojos se fijaron en un frasco de oro que solía llevarse con licor en sus excursiones cinegéticas y que estaba sobre la mesa. Se sirvió un gran vaso de brandy y se lo bebió de un trago. Hecho esto, se encaminó presuroso a lo largo del corredor, en dirección al tocador de la derecha del dormitorio de honor. Sí, Jardín estaba bien enterado de todo lo relacionado con semejantes casos. Vanessa sintió sorpresa y alivio a un tiempo al notar que no la esperaba Madeleine al llegar a sus habitaciones. Encontró sobre el tocador unas líneas de la doncella, suplicando a su señora que le dispensara, pero un dolor de cabeza horrible la había obligado a retirarse a su estancia. Indudablemente Madeleine era una muchacha que tenía tacto. Por esta razón la novia se desnudó sola, sintiendo que el corazón le latía en la garganta. Huberto se quedó ante el espejo, mirándose. Una vez se hubo vestido el traje de noche, de color de espliego, obra maestra de Charvet. ¿Era posible que un hombre estuviera dispuesto a hacer semejante tontería? El brandy se le había subido a la cabeza, lo bastante para que se sintiera muy alegre, y en sus ojos notábase un brillo apasionado. Indudablemente, la novia debía de estar aguardándole, pues hacía ya más de media hora que se habían separado. Y era muy probable que se tratara de una muchacha muy linda, siempre y cuando uno se tomara la molestia de examinarla de cerca. Tenía el cutis muy fino, según pudo observar al darle un beso en la mejilla. Tal vez, no sería todo tan desagradable, en resumidas cuentas. ¿Quién sabe si? Se volvió, y con la mayor decisión emprendió el camino hacia la puerta del dormitorio de honor. La abrió sin vacilar y penetró en la estancia. Capítulo 7. La luz penetraba por las abiertas ventanas, cuyas cortinas no estaban corridas del todo, cuando al día siguiente se despertó Vanessa. Oyó el viejo reloj del patio de la cuadra, que daba las 9.
¿Dónde se hallaba? ¿Qué había sucedido? ¿Qué? Por un momento no se atrevió a mirar al otro lado de la cama, y luego comprendió que se encontraba sola. ¿Había sido todo un sueño? No. Estaba casada, verdaderamente casada. Sintió en el dedo el contacto de su sortija de brillantes, y luego se estremeció con emoción violenta. Reclinóse en las almohadas y hundió en la fina tela su ruborizado rostro. ¿Cómo se atrevería a mirar a Huberto a la luz del día? ¿Qué le diría? ¿Qué le contestaría a ella? ¿Cuánto le amaba? Qué maravilloso y glorioso era el amor. Sin duda alguna, ahora volvería a mostrarse tan seco y reservado como durante la cena. Los pensamientos de la joven no se atrevían a tomar en cuenta los recuerdos precisos, pues la embargaba por entero una confusa sensación de extrañeza. Su concepción de la vida había sufrido violenta transformación. Todas las emociones más exquisitas que constituían su ser mental habíanse despertado y vibraban con nueva fuerza. Extendió sus blancos y juveniles brazos, y luego, con timidez, miró al otro lado de la enorme cama. Su cabeza, con sus espesos mechones de cabello castaño, había reposado allí. Ella se inclinó, besó la almohada, y luego se echó a reír histéricamente. ¿Volvería él? ¿O bien ella debería levantarse? Oía, procedentes del exterior, los perezosos ruidos de la mañana de verano. De pronto, y sin razón que lo justificase, perdió el ánimo. La estancia parecía tan enorme a la luz del día, que ella misma se consideró muy chiquita. La noche anterior, la señora Hopkins le indicó qué campanilla servía para llamar a las camareras y cuál para su propia doncella. Llamaría a Madeleine. Cuando entró la joven francesa, Vanessa había recobrado ya su compostura. Madeleine demostró tener tacto. Sin embargo, con el mayor disimulo miró a la almohada compañera de la de su ama, aprovechando el momento en que salía de la estancia. Cuando Vanessa estuvo vestida, se preguntó cuáles serían las costumbres de la casa. En la suya de Hampstead, era obligatorio salir del dormitorio a las 9 en punto, a fin de servir el café a su papá, pero ahora eran ya más de las 10. ¿La esperaría Lord St. Austell para que le sirviese el café? No se atrevía aún a darle el nombre de Huberto cuando pensaba en él. Madeleine sentía la mayor simpatía por su señora, pero conocía sobradamente el extraño orgullo y la reserva de su ama, para atreverse a demostrársela. Sin embargo, dijo que había visto a milord a través de los cristales de la ventana, mientras paseaba por la terraza, cuando ella misma se encaminaba a la habitación de su señora. Huberto se había despertado mucho más temprano, y experimentando una sensación insufrible de vergüenza y de degradación, cuando amaneció se deslizó a su propia estancia. Al atravesar el tocador de honor miró por casualidad el retrato de uno de sus antepasados, que fue embajador en Francia, en el reinado de Luis XV, y cuyo retrato, de Van Loo, estaba colgado sobre una cómoda muy rara y de gran mérito. Los tranquilos e irónicos ojos parecían burlarse de él y decirle: «Mi descendiente se ha convertido en un caballero apreciable. A fe mía, al tomar por esposa, elevándola al rango de condesa, a la hija de un prestamista, y además, apresuró sus pasos, porque no podía soportar esta idea. Al llegar a su propia estancia, cuyas ventanas estaban abiertas de par en par dejando entrar la luz de la mañana, sus ojos se fijaron en el frasco de oro destinado al licor y del que bebiera la noche anterior. Se apoderó de él un apasionado rencor, y cogiendo el frasco con violencia, lo arrojó a un rincón. Como la noche anterior no lo tapó bien, se derramó sobre la alfombra un pequeño chorro de brandy. El olor llegó hasta su olfato mientras se dejaba caer en un enorme sillón que había al lado de la chimenea. Sus pensamientos hallábanse llenos del más amargo desprecio hacia sí mismo. Ahora no quedaba otro remedio que dar la cara a la situación. No era posible continuar de aquel modo. ¿Cómo pudo aceptar aquello? Pero estaba resuelto a no degradarse más, y la comedia de aquel matrimonio había de terminar de una vez. No volvería a representar el papel de marido, bajo la influencia del brandy. Se contempló a sí mismo con el mayor desdén y repugnancia. Luego permaneció sentado por espacio de más de una hora, con la cabeza entre las manos y por completo inmóvil. En cuanto Vanessa estuvo vestida, bajó al salón, con el corazón palpitante, y miró a través de las grandes ventanas. Entonces vio a Huberto sentado en un banco de piedra, en actitud de abatimiento mientras acariciaba la cabeza de su airedale. Levantó los ojos y por ellos pasó otra oleada de rencor. Ella, aquella mujer, su esposa, era la que compartía su propia degradación. La sensitiva percepción de la joven vio la mirada de cólera en los ojos de él,
y el dolor y el temor la dejaron completamente inmóvil. ¿Qué cosa mala o inconveniente habría hecho? Huberto se levantó y se acercó a Vanessa, haciendo esfuerzos por dominarse. «Buenos días». Su voz era indiferente. «¿Ha desayunado usted ya?» Ella, con la mayor timidez, movió negativamente la cabeza. «Creí que pediría usted el desayuno para que se lo sirvieran en su propia habitación», dijo con la misma indiferencia y sin mirarla. «Yo ya he desayunado, pero venga conmigo». La llevó al comedor que daba a la terraza, en donde, inmóviles como estatuas, estaban aguardando los criados. Vanessa le seguía con la mayor frialdad. «No quiero más que un poco de café y fruta», dijo en voz muy baja. Y en cuanto estuvo servida por el pomposo señor Pade, los esposos se quedaron solos en la estancia. Huberto se sentaba frente a ella. Se hallaba muy pálido, y mentalmente se dirigía entonces los peores insultos, con más saña que la noche anterior, pues estaba más resentido consigo mismo por su propio disgusto. Un resto de orgullo de raza heredado ayudó a Vanessa a calmar sus propios nervios, y esperó a que su marido empezara a hablar. «¿Le gusta a usted pasear en auto?», preguntó Huberto. «En caso afirmativo podríamos ir hacia Hampwick y visitar el antiguo castillo. A los extranjeros les gusta mucho, por regla general». Vanessa dio su conformidad, aunque se fijó en la palabra extranjeros, lo cual la dejó estupefacta. ¿De modo que aún era una extranjera para él? «Podríamos salir a las 12 y tomar el lunch en una posada que hay allí». Vanessa asintió también. «¿Qué podría decirle todavía?», se preguntó Huberto, comprendiendo que la situación era peor de lo que se imaginara. ¿Qué pensaría ella de su marido? ¿Cómo demonio pasaría aquel día que empezaba y los siguientes? Vanessa tomó un plato de fresas y se bebió el café. Había sido tan excelentemente educada por Madame de Hainon, que pudo disimular su excitación nerviosa. La situación resultaba en extremo violenta y hasta parecía advertirse en la misma atmósfera. Sin embargo, ella no dejaba de notar los grandes atractivos de Huberto. Su actitud estaba llena de esa gracia que las elegantes líneas de la buena raza dan a un hombre. A pesar de su indiferencia, el magnetismo que se desprendía de él parecía atraer a Vanessa, obligándola a amarlo. La pobrecilla, poco acostumbrada a las emociones, se estremecía. Aquel hombre era su marido. La había estrechado en sus brazos. Cambiaron algunas palabras más acerca del tiempo y de la historia de Hampwick, y en cuanto hubo terminado el desayuno salieron a la terraza. Entonces Huberto, dando alguna excusa relacionada con que debía hacer preparar el automóvil, la dejó en el espacio alumbrado por el sol. Los ojos de él, cegados por los prejuicios, jamás comprendieron la belleza de su esposa ni se dieron cuenta del impecable cutis intensamente blanco o de los enormes ojos con negrísimas pestañas que proyectaban sombras de color violeta suave en la parte superior de la mejilla. Huberto se estremecía de asco por sí mismo al pensar que había consentido en que aquella mujer fuese su esposa. Mientras tanto, Vanessa se sentía helada de miedo. ¿Por qué? ¿Por qué ocurría todo aquello? ¿Cuál sería el significado de lo que estaba viendo? Se dirigió a la rotonda, en donde había algo que le satisfizo en sus proporciones griegas. Se reclinó en la balaustrada y miró hacia el parque. ¿Qué sería aquella nueva vida que le aguardaba? ¿Acaso eran iguales que Huberto todos los hombres? Ella aún no le había mirado directamente, después de la primera vez. Sentíase tímida, confusa y muy conturbada. Poco después, volvió a la casa entrando por el salón azul, y allí sus ojos se fijaron en la fotografía de la duquesa de Inconwo, rodeada por un marco de plata. La tomó y la examinó con la mayor atención, y mientras, su rostro expresaba extraña antipatía. Recordó que en la ópera, Huberto se había inclinado hacia aquella mujer y que entonces, en sus modales, no existía la rigidez que ahora demostraba a su esposa. ¿Cómo era posible que hubiese deseado casarse con ella, si ahora que ya le pertenecía no abandonaba nunca sus helados modales? Todo aquello encerraba un gran misterio. Dejó la fotografía sobre la mesa, con un petulante movimiento de desagrado, en el preciso instante en que Huberto entraba en el salón. Observó el acto de su esposo, y ella se dio cuenta de que había sido descubierta, lo cual le ocasionó extraordinaria confusión. El rostro de Huberto tenía una expresión altanera, como si hubiese observado que una persona de otra clase se mostraba poco respetuosa con alguien que pertenecía a su propio mundo. Vanessa comprendió que se había situado en una posición falsa. ¿Qué pensaría él? ¿Qué estaba celosa? Experimentó la sensación de estar sola y sumida en la mayor aflicción. Había allí otras 3 o 4 fotografías de señoras,
Una de ellas, anciana, evidentemente la madre de Huberto, y otra, también, de Lady Urlsire, con un traje de ceremonia y revestida de sus atributos de nobleza. Sin duda, el hecho de que allí estuviese el retrato de la duquesa no tenía significado alguno, porque también había otra fotografía de una mujer joven. Pero si aquel llegaba a ser su hogar, ¿tendría que soportar los rostros de personas a quienes no conocía? En aquel momento, Huberto habló, diciendo: «Podrá usted elegir las habitaciones que más le gusten, así como también, cuáles de estos salones querrá usar con preferencia. Dispóngalo todo a su gusto, y en caso necesario yo haré trasladar mis cosas». No pudo contener la arrogancia en su tono. El hecho de que la hija de un prestamista, que le habían impuesto, empezase por demostrar su desagrado con respecto a sus propios amigos, era una impertinencia que le hería en lo vivo. Vanessa se dio cuenta de su tono desdeñoso y de que estaba disgustado. Sintió tentaciones de llorar, pero se lo impidió la educación que recibiera. «Por mi causa no hay necesidad alguna de hacer aquí la menor alteración», dijo. Levantó la cabeza con alguna altivez y añadió: «Pero me gustaría escoger algunas habitaciones en el primer piso, pues prefiero recibir la luz del sol. Además, estas habitaciones de honor, en realidad, me oprimen». Huberto sugirió que inmediatamente fuese a visitar aquellas habitaciones, pues había tiempo más que sobrado antes de salir para Hampwick. Tiró del cordón de la campanilla, y en cuanto apareció el lacayo, le ordenó llamar a la señora Hopkins para que acompañara a Vanessa. «Señora Hopkins, haga el favor de enseñar la casa a su señoría, pues desea escoger sus propias habitaciones». Dicho esto, se volvió y se encaminó hacia la terraza. Aumentó la confusión en que estaba sumida Vanessa. ¿Era posible que aquel hombre frío y reservado hubiese sido su marido en la noche anterior? No podía compararlo a ningún otro hombre, porque le pareció el amante más perfecto del mundo, a pesar de que no le dirigió la palabra ni ningún nombre cariñoso. Ahora la helada indiferencia parecía haberse apoderado nuevamente de Huberto. En realidad, la vida, el amor y el matrimonio eran misterios colosales. Se esforzó en recobrar el ánimo y salió en seguimiento del ama de llaves. El pasmo y la admiración que sintió aumentaban a cada momento, a medida que iba visitando aquella hermosa mansión, pero su porte altanero no disminuyó en un ápice ante el ama de llaves. La larga sucesión de nobles antepasados italianos, de la familia de su madre, habían estado acostumbrados a las viviendas espléndidas, y mientras ella recorría aquellas grandes estancias, comprendió que por sí misma constituía el mejor adorno de la casa. Mostróse amable y majestuosa, y la señora Hopkins pronunció un veredicto favorable acerca de su nueva ama, ante el señor Fader. La señora Hopkins no creía en la familiaridad moderna, pues, a su juicio, las señoras debían estar en su sitio, como ella en el que le correspondía, y cualquiera que hubiese sido la esposa elegida por su adorado amo, no habría dejado de tratarla con el mayor respeto. Vanessa se decidió por las habitaciones que daban al sur, inmediatas a las que pertenecieron a la madre de Huberto y situadas en el lado opuesto del corredor que conducía a las habitaciones de honor. Aquellas habitaciones estaban tapizadas con un bonito papel de estilo chino, del siglo XVII, y el hecho de que ya no estuviera nuevo le añadía cierto encanto. La señora Hopkins se preguntó dónde se alojaría su amo, pero no dijo nada. Y mientras Vanessa se vestía para ir en automóvil hacia Hampwick, Madeleine recibió la orden de trasladar todos los efectos de su señora, quien no se sintió con fuerzas para pasar otra noche en el gran lecho dorado, que le daba miedo, aun en el caso de que no estuviera sola. Mientras tanto, Huberto había reflexionado acerca de la situación. Decidióse a esforzarse en ser más amable, a pesar de estar decidido en que era preciso terminar de un modo u otro la realidad de aquel matrimonio. Por esto, cuando su esposa le encontró en el salón, pocos momentos antes de emprender la marcha, su aspecto era más agradable, y así, atravesaron los dos el hall en dirección al automóvil que esperaba. Durante el trayecto, él se esforzó en señalar a su compañera las cosas notables del paisaje, replicándole Vanessa de un modo inteligente. Todo aquello le resultaba maravilloso: las casas de beneficencia en el pueblo, dotadas por la madre de Huberto, los hospitales que había fundado, así como también la sociedad recreativa. Huberto hablaba con grave reverencia cuando nombraba estas instituciones, pero siempre con la mayor frialdad. No se sentía con fuerzas para demostrar sus sentimientos referentes a las cosas de la familia ante una persona extraña. Estaba ya convencido de que Vanessa sería siempre extraña para él. Benjamin Levy le obligó a casarse con su hija,
mas no podía regular sus emociones con respecto a ella, ni obligarle a que sus relaciones fuesen familiares o amistosas. Y después de la conclusión a que llegó en la aurora de aquel mismo día, se hallaba decidido a mantener con firmeza la barrera de rígida cortesía establecida entre ambos. A pesar de todo, Huberto, octavo conde de St. Austell, era un cortés y refinado ciudadano del mundo, y por esta razón, el paseo por aquel hermoso paisaje, el lunch y la visita al castillo transcurrieron sin la menor violencia, y cuando al atardecer regresaron hacia su casa, la situación parecía no ser tan violenta como antes. «Mejor sería que se fuese usted a descansar», dijo a Vanessa. «No cenaremos hasta las 9». En cada momento de aquel día, la pobrecilla se sintió más profundamente enamorada de su marido. La asustó la helada cortesía de éste, pero, sin embargo, contribuyó a atraerla más aún. Tal vez se portaban así los aristócratas ingleses. Quizás fuese ordinario tomarle la mano o besarla en plena luz del día. Aquel beso, que le pareció tan maravilloso y que recibió en la terraza, tuvo lugar a la luz de las estrellas. Y en cuanto a lo demás, sí, sin duda era eso. Las personas distinguidas no exteriorizaban sus emociones en los momentos inoportunos. Habíase esforzado en contestar con inteligencia y en comprender lo que significaba la comarca, para Huberto. Y ahora, mientras miraba a través de la ventana y hacia el hermoso jardín, teñido de un color opalino por el sol brillante, pronunció el voto de esforzarse en ser, en todo, el ideal de lo que la madre de él había sido. Cumpliría con el mayor celo los deberes de su posición. Él estaría orgulloso de su esposa, aunque ésta fuese, en cierto modo, extranjera. Y jamás se le ocurrió, ni por soñación, que la despreciase, no por ser extranjera, sino por ser medio judía e hija de un prestamista. Su puro y juvenil rostro estaba iluminado por la belleza del amor, de la devoción y de las nobles ideas cuando bajó aquella noche la gran escalera para ir nuevamente al encuentro de su esposo, a fin de cenar juntos. Capítulo 8. La pareja volvió a Londres después del tercer día. La rigidez y la indiferencia de Huberto no habían sufrido gran cambio. Continuaba mostrándose cortés, deferente y tan frío como el hielo. El asombro doloroso de Vanessa se acentuaba cada vez más. Sin duda alguna, aquello que se llamaba matrimonio era una fase de corta duración en los deberes de la vida. Veíase con su marido a las horas de comer, y hablaban con grave reserva ante los criados. Entre las horas de las comidas iban a pasear en automóvil para visitar algunos lugares interesantes de la vecindad, o bien Huberto desaparecía en el ala occidental del edificio y en la cual Vanessa no había penetrado aún. Pero sabía ya que allí se hallaban las habitaciones particulares de su marido. Le había visto a través de la ventana abierta, escribiendo sentado a una mesa cargada de papeles, en una ocasión en que se aventuró a ir más allá del prado de césped. Y dio la vuelta por aquel lado de la casa. Él levantó los ojos en aquel momento, y antes de que le fuese posible evitarlo, frunció el ceño. A partir de entonces, Vanessa ya no fue más por allá. Cada hora que transcurría parecía aumentar el amor que sentía por él. Recordó que Lanzarote no se había mostrado muy cariñoso con Elaine. Pero existía también la reina Ginebra. ¿No sería la duquesa de Lincolnwood la reina Ginebra de Huberto? Lord St. Austell ya no estaba violento ni nervioso a su lado. Aquella muchacha era una insignificancia que no debía causarle la menor preocupación. Muy pocas veces la miraba, y nunca manifestaba el más pequeño interés por lo que ella le dijera, y cuando recordaba lo ocurrido en la noche de su boda, se sentía penetrado del mayor desprecio hacia sí mismo por la degradación en que había caído. Ni siquiera una sirena habría tenido el atractivo suficiente para arrastrar a un hombre en semejantes circunstancias. Cuando llegaren a su casa de Londres, Vanessa era una mujer desgraciadísima. Tenía la evidencia de que el matrimonio no significaba nada, por lo menos entre la nobleza, nada más que un recuerdo pasajero y fugaz. Ella jamás había leído novelas, porque su padre se las prohibió con la mayor severidad, y en su educación no olvidó un solo detalle para tener la seguridad plena de que la joven obedecería de un modo absoluto, y eso a partir del momento en que la niña cumplió 5 años. Todo es posible obtenerlo de un ser humano, si se tiene el dinero suficiente para gastarlo en la obtención de las personas adecuadas que han de infundir determinadas ideas durante el periodo en que la mente subconsciente no es más que una esponja. El señor Benjamin Levy había calculado mal aplicando sus ideas generales a una naturaleza particular, cuando se decidió a obtener que fuese su yerno un hombre como Lord St. Austell.
Estaba convencido de que no existía hombre capaz de poseer a una mujer joven y tan exquisitamente hermosa como Vanessa y no sucumbir a su fascinación durante la luna de miel. Vanessa era demasiado orgullosa y sensitiva para confiar en nadie, de manera que cuando se vio ante su padre, antes de tomar el Lance, el día de su llegada a Londres, se mostró con él más cariñosa que nunca y nada más. Con la mayor gracia cumplió sus deberes de ama de casa. El profundo respeto y la deferencia que los criados le testimoniaron en St. Austell le habían dado el equilibrio necesario. Benjamin Levy quedó satisfecho de su obra. Su yerno le trataba con la perfecta cortesía que siempre demostró desde que empezaron sus relaciones. El hecho de que sus maneras fuesen diferentes con respecto a su primo, el coronel Dangerfield, que había regresado de París, era un caso particular y tal vez estuviese en sus costumbres. El señor Levy era hombre muy inteligente y comprendió que él mismo no habría sido capaz de obrar mejor si se hubiese visto acorralado como su yerno. Habrá de pasar algún tiempo, se dijo cuando poco después subía por la calle de St. James, en dirección a su oficina. Durante la comida, Ralph Dangerfield se dedicó a observar cuidadosamente a Vanessa. Se fijó en la orgullosa sensibilidad de la joven y en su magnífica belleza. Sin duda alguna Huberto debía de ser de piedra. Por esto se propuso observar con el mayor cuidado los acontecimientos, y ser útil en cuanto la ocasión se lo permitiese. La anciana marquesa de Urusire había quedado encargada de presentar a Vanessa a la corte, en la recepción que tendría lugar a la noche siguiente, pero como ya había pasado la luna de miel, Huberto no se creyó muy obligado a ver frecuentemente a su mujer. Y cada vez que se acordaba de su propia debilidad, sentíase en extremo descontento de sí mismo. Tía Constancia y los demás parientes estaban dispuestos a acoger a Vanessa. Les hicieron innumerables invitaciones y ellos aceptaron varias. Algunos momentos de conversación por la mañana, para tratar de estas invitaciones, y los inevitables momentos que habían de pasar juntos en el automóvil, bastaban seguramente las relaciones que sostenían. A él no se le ocurrió nunca que Vanessa tuviese derechos sentimentales en aquel asunto. Para él, su mujer no era más que una muchacha que se había prestado al convenio que le ofreció su padre a fin de ser condesa, y por lo tanto, ella no tenía derecho a recibir otra cosa que las manifestaciones exteriores del cumplimiento de aquel contrato. Pero como llevaba su nombre, era natural que fuese tratada con el mayor respeto. No sentía el más pequeño interés por ver si estaba hermosa antes de presentarse en la corte. La amable aristócrata que eligió su trousseau, sin duda habría tomado las disposiciones convenientes para que la joven se vistiera debidamente. Todas las joyas de St. Austell estaban en la caja de caudales y Vanessa poseía la llave, por consiguiente supuso que las llevaría. En Guite, hacia las 9 de la noche, hallábase sentado, cuando un tal Carlos Langley lo indujo a dar una vuelta por el Mali. La hermana de Langley, muchacha muy linda, iba a ser presentada aquella misma noche, y su hermano deseaba verla para darle ánimos. A Huberto le dejó por completo indiferente la posibilidad de ver a su esposa espléndidamente ataviada. Los dos jóvenes circulaban por entre la multitud de curiosos que siempre se reúnen en el Mali, en las noches de recepción de la corte. Pasaron más allá de los automóviles en que se hallaban los ocupantes habituales en semejantes ocasiones, se detuvieron para saludar a los amigos y, por último, llegaron a donde estaba Alicia, duquesa de Lincolnwood, resplandeciente de esmeraldas y adornada por sus plumas y por su velo, que acompañaba a una sobrina poco atractiva. «Huberto», dijo su gracia, «¿ya de regreso de la luna de miel?» «Así es, querida mía. Supongo que tu esposa será presentada esta noche. La acompaña tía Constancia. Ya la encontraremos más tarde. Kitty y yo iremos después allá. Kitty desea enseñar su traje a Bárbara y a Lily». Huberto la miró con sus agradables y azules ojos, en los que siempre se advertía cierta tristeza e ironía. Deseaba, en gran manera, encontrarla hermosa otra vez y recrearse en la contemplación de su rubio cabello, porque el negro le resultaba desagradable. Y sonrió. El automóvil, un magnífico Rolls Royce con majestuosos criados y propiedad de la marquesa de Urusire, estaba en tercer lugar a contar de la limesín de la duquesa, y Vanessa, que se sentaba en la izquierda en la parte inmediata a la acera, pudo ver a su marido de perfil cuando se asomaba por la ventanilla del automóvil de algún amigo. Cuán distinto era su aspecto de familiar alegría, con la puntillosa cortesía a que estaba acostumbrada. Repentinamente se encendieron sus mejillas y luego palidecieron otra vez. Hallábase muy excitada y dolorida por el hecho de que Huberto no hubiese ido a verla al salir.
Entonces empezó a latir su corazón con apresuramiento. ¿Se acercaría a ella y la vería? ¿Quién estaría en el automóvil para que mostrase tanto interés y atención? Carlos Langley, que se hallaba más atrás que Huberto, descubrió aquel rostro pálido y exquisito, animado por grandes y suaves ojos, y cogiendo del brazo a su amigo le obligó a acercarse. «Mira a qué preciosidad nos estamos acercando», dijo. «Dios mío, qué cutis. Te aseguro que si lo que vemos es tan blanco, ¿cómo será lo demás?» Lord St. Austell miró a la ventanilla del coche ante el cual se hallaban entonces, y de pronto, con renovada cólera, contestó secamente. «Es mi mujer». Carlos Langley le dio toda suerte de excusas y solicitó ser presentado. Huberto le complació y al mismo tiempo saludó a su tía. Entonces tuvo ocasión de darse cuenta de que Vanessa llevaba una corona de brillantes que él no conocía, y un collar mucho más espléndido que los de la familia. No la adornaba ninguna de las joyas de su marido y, sin embargo, las que ostentaba demostraban su gusto perfecto. En sus ojos brilló por un momento una luz sardónica. El señor Levy le ha dado los medios necesarios para que represente a la perfección su papel de condesa, se dijo amargamente. Luego observó la admiración de su amigo Carlos, cuya actitud, al asomarse por la ventanilla, expresaba su profundo homenaje ante el encanto femenino. Huberto temblaba de ira, y con gusto habría destrozado a su amigo. Entonces, de pronto, vio a Vanessa con nuevos ojos. Sí, estaba hermosísima y tenía el aspecto de proceder de excelente cuna. Era, sin duda, mucho más distinguida que cualquiera de las mujeres a quienes había visto en aquella larga hilera de automóviles. No pudo negárselo, y su memoria retrocedió hasta recordar ciertas cosas que casi concluyó por olvidar. Tal vez la convicción de que estaba muy bien vestida había dado valor a Vanessa. Quizás fuese la mirada que sorprendió en los ojos de Carlos Langley. Pero el caso es que cuando Huberto separó a su amigo para ocupar su lugar, ella miró a su marido sin el menor temor y por vez primera en su vida. «Está usted hermosísima», dijo. Estas palabras, que pronunció sin intención, molestaron a Vanessa. Se había puesto todos los brillantes para complacer a su padre. ¿Acaso su marido la encontraría demasiado adornada? Y se ruborizó. Como Carlos Langley dio la vuelta al automóvil para hablar por el otro lado con Lady Ursilk, prácticamente, los dos esposos estaban solos. ¿Le parece a usted que llevo demasiadas joyas?, preguntó algo apurada. Creí que para mi presentación en la corte. No hay nada que objetar con respecto a las joyas, dijo, sonriendo con cierta ironía, pero las condesas de St. Austell han llevado siempre las de la familia. No me atreví a tocarlas. Usted no me dijo nada. Confieso que la culpa es mía. Mas supuse que puesto que tenía usted la llave de la caja. Sin embargo, su padre ha resuelto magníficamente este pequeño apuro. Vanessa se preguntó si hablaba con sarcasmo y sintió que de repente la abandonaban su valor y su excitación. Pero, algo resentida, fue capaz de replicar. Sí, fue una intervención afortunada, ¿no es verdad? Huberto se quedó sorprendido, porque hasta entonces Vanessa no le había mostrado nunca el menor asomo de espiritualidad. Se quedó mirándola, y advirtió que sus ojos eran bastante elocuentes, pues parecían expresar el desdén y la comprensión. ¿Qué significaría aquello? Vanessa no tenía la menor idea de que su marido y sus parientes pudieran creer una alianza indigna el matrimonio con la hija de un prestamista judío. Habíanla educado siempre en la creencia de que era noble, hija de una orgullosa dama perteneciente a la casa de los Montagnani. Nunca le preocupó la familia de su padre en aquella unión, pero aunque ello hubiese ocurrido, indudablemente la habría considerado ilustre. Benjamín Levy podía identificar sus ascendientes, durante muchos siglos, en Portugal, de donde procedía lo mejor de su raza, y la joven no conocía nada en absoluto con respecto a la usura que solían ejercer los judíos. Todos respetaban a papá. Era el hombre más inteligente y el más bueno de cuantos vivían. Por consiguiente, ¿por qué habría en los ojos de Huberto aquella mirada desdeñosa? En aquel momento, la procesión de automóviles empezó a moverse en dirección al palacio, y Lord St. Austell, después de descubrirse, dijo adiós a su esposa y, tras de hacer una observación jocosa a su tía, fue a reunirse con Carlos Langley. Pero mientras se vestía para cenar, y también después, se sintió muy conturbado por sus pensamientos. Luego, al encaminarse a la casa de sus tíos, en la plaza de Belgrave, para esperar a los que llegarían de la recepción, no se atrevía a confesarse que sentía curiosidad de ver a Vanessa sin su manto de armiño,
a una luz más intensa que la de la calle. En la multitud nadie se fijó en Oscar Isaacson, quien había estado mirando, con ojos llenos de odio y de deseo, a la hija de su principal, vestida con aquel espléndido traje. Huberto, su tío, el anciano marqués, Ralph Dangerfield y Carlos Langley estaban hablando en el salón de baile de la mansión de Ulsire, cuando anunciaron al señor Levy. Aquella era la primera vez que entraba en la casa. Indudablemente habría resultado agradable ser tan inteligente como Benjamin Levy, pero mejor aún tener su carácter humorístico. Con la mayor serenidad contemplaba el mundo en general y consideraba a las personas como simples peones. A su juicio eran muy fáciles de manejarse, de un modo invariable, se procedía con rectitud y con justicia, e indudablemente el negocio de prestar dinero resultaba muy apropiado para el uso de estos principios comerciales. Había salvado a muchas grandes familias caídas en la pobreza, y también puesto en pie a muchos jóvenes herederos, de modo que quienes le conocían con alguna intimidad, le respetaban en extremo. Su actitud parecía la del filósofo benévolo y cínico. Si había locos capaces de jugar y de hipotecar sus posesiones, mejor sería que acudiesen a un hombre honrado y no a un ladrón. Por lo demás, su propia vida la pasaba entre libros, y su casa de París era el lugar de reunión de los hombres más sabios y de los altos financieros, y no se hacía cambio alguno en la política europea del que no estuviese enterado. Personalmente, Lord St. Austell no pudo resolverse a sentir antipatía ni desagrado por el hombre que le acorralara. Entre ellos había un lazo de ironía, según cada uno pudo ver en los ojos del otro. Por otra parte, Benjamin Levy no decía nunca ninguna tontería, como solían hacer muchos de sus aristocráticos amigos. El asunto estaba listo. No había tenido más remedio que casarse con la hija, y ahora era mejor que viviesen en paz. Por esta razón, saludó con agrado a su suegro, aunque sin entusiasmo, y luego empezaron a hablar. La píldora del prestamista fue muy amarga para que el anciano marqués de Ulsire se la tragase, pero Vanessa le había producido la mejor impresión y también él se mostró fríamente cortés hacia su padre. Día llegará, se dijo Benjamin Levy, en que en sus modales no habrá este tono arrogante que ahora se advierte. Cuando se tienen millones, todo es cuestión de tiempo. Las dos nietas de la familia de Ulsire, todavía colegialas, esperaban muy excitadas la ocasión de poder contemplar a su compañera con su traje de ceremonia, de manera que cuando entró la duquesa de Lincolnwood con su sobrina, acudieron entusiasmadas. Su gracia estuvo muy amable y afectuosa cuando las colegialas extendieron la cola de su traje, de terciopelo verde pálido, y Huberto, dirigiéndose a ella, le dijo: «Esta noche estás sencillamente divina». Cuando le decía esto, inclinado ante ella, se abrió la puerta y llegó su tía en compañía de Vanessa. La duquesa era la favorita de Lady Ulsire, de manera que las dos empezaron a hablar. Vanessa se quedó sola por unos momentos en un extremo de la espaciosa estancia. El esplendor de la corte la había excitado y no se sintió fuera de lugar, sino en un sitio extraño, como si hubiese vuelto a su propio ambiente. Parecía una joven reina de un cuento de hadas, adornada con su traje magnífico de plata, de modo que su padre le sonrió al ver que se había realizado su deseo. Sus joyas brillaban mucho más que las de cualquiera otra mujer. Pero se le cayó el alma a los pies al fijarse en la actitud de Huberto, sintiéndose penetrada de horribles celos. Un momento después se vio rodeada por el anciano marqués y por las admiradas colegialas. Su padre se acercó a ella y le besó la mejilla, mientras Carlos Langley, con la mayor galantería, le extendía la cola del traje. Tan solo Huberto no se movió hasta que hubo terminado su conversación con la duquesa, a cierta distancia de donde estaba su mujer. Entonces Lady Ulsire hizo avanzar a Alicia y presentó a las dos mujeres. Se encontraron sus ojos, y cada una de ellas estuvo segura de que odiaba a la otra. Vanessa había perdido su timidez. Hablaba con ceremoniosa cortesía y con los ojos fijos en el rostro de Alicia. «Vanessa, será preciso que me ayudes a persuadir a la duquesa de que nos acompañe en el concurso hípico que tendrá lugar en la última semana de agosto». Huberto pronunció estas palabras con acento imperativo. Vanessa sintió el mayor deseo de replicar que no estaba dispuesta a ello, pero como su padre la miraba y su propio orgullo instintivo la obligó a contenerse, contestó que sin duda alguna celebraría mucho poder dar la bienvenida a su gracia. Huberto volvió los ojos de una a otra. No pudo menos que advertir la magnífica belleza de su mujer y su exquisita cortesía. Alicia palidecía, en cambio, hasta llegar a ser insignificante. De pronto le pareció que se había marchitado y envejecido.
Advertíanse con la mayor claridad sus afeites, en tanto que el cutis blanco y perfecto de Vanessa brillaba lozano y puro. A Huberto se le ocurrió un extraño e irónico pensamiento. Si estuvieran cambiados sus lugares, ¿cuál de las dos mujeres lo atraería? Luego, encolerizado consigo mismo por haberse interesado por la joven que tomó por esposa mal de su grado, volvió el rostro para encontrar los inteligentes ojos de su suegro.